Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Aida Sarmiento, soy la coordinadora de comunicaciones de ANA. Les queremos dar una cordial bienvenida a todos los evaluadores que nos están acompañando el día de hoy en este webinar de Avalúos Rurales. Pero antes de continuar con nuestra programación, queremos tomar un momento especial para felicitarlos en este importante día, el Día del Evaluador, hoy 13 de diciembre. Hoy celebramos y exaltamos su poderoso papel en la economía de nuestro país. Su trabajo, caracterizado por la precisión, la ética y el compromiso, no solo es clave para garantizar la transparencia en el mercado, sino que también impulsa el desarrollo económico y social de Colombia. En nombre de todo el Autorregulador Nacional de Evaluadores, queremos expresarles nuestra profunda gratitud por su dedicación y por ser un pilar fundamental en este sector. Muchas felicidades en su día. Bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Omar Muñoz. Él es zootecnista y especialista en avalúos, cuenta con amplia experiencia en la gerencia de proyectos inmobiliarios y en el control de calidad de avalúos a nivel nacional en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es profesor de la especialización en avalúos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y tiene 30 años de trayectoria en el sector valuatorio. Doctor Muñoz, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Primero que todo, quiero darle las gracias a la Autoridad Nacional de Evaluadores por darme este espacio para poder dirigirme a los evaluadores a nivel nacional en este tema de avalúos rurales. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Omar Augusto Muñoz Ibarra, soy de profesión zootecnista, especialista en avalúos de la Universidad Distrital y especialista en gerencia de empresas y proyectos inmobiliarios. Me he desempeñado como control de calidad últimamente en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde he hecho casi que toda mi vida de evaluador. He sido contratista por más de 20 años, 25 años, y también me he desempeñado últimamente en la especialización en avalúos de la Universidad Distrital, que me ha dado un espacio para poder hablar de avalúos rurales más o menos 9 años. Y pues hoy vamos a hablar, primero también quiero aprovechar para darle felicitaciones pues, a todos los evaluadores que me escuchen en este momento, a los colegas evaluadores, tanto urbanos, rurales y en general a todos los evaluadores, en el día 13 de diciembre, que es nuestro día. Y entonces, pues nada, vamos a, como dicen, entrar en materia y vamos a hablar de avalúos rurales. Aquí, digamos que esta charla más que todo está enfocada a como los 5 pilares fundamentales de los avalúos rurales. Vamos a hablar de algunas generalidades, pero en lo que más me voy a referir va a ser como la parte técnica de los avalúos y lo que tenemos que tener en cuenta. Siempre que hablamos de avalúos rurales, digamos, tenemos que hablar de unidades fisiográficas o unidades de valor semejante o similar. Entonces, me voy a enfocar más que todo en eso. Espero ustedes les parezca bien de esta manera y vamos a comenzar a, entonces ya en un momento a proyectar pues todo lo que tenemos que ver. Entonces, por favor. Bueno, entonces simplemente, digamos, esto va a ser algunas recomendaciones para la elaboración de valores rurales, especialmente, como la charla lo dice, valores rurales, pues mi nombre es Juan Augusto Muñoz Ibarra, y lo primero que los voy a invitar, digamos, es a que nos centremos como en la parte de las unidades fisiográficas, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hablar de lo que siempre están conformadas las unidades fisiográficas y lo que vamos a hablar. Entonces, primero que vamos a hacer norma de uso del suelo, ¿cierto? Siempre las tierras por la norma. Vamos a hablar de áreas homogéneas de tierra, vamos a hablar de valores potenciales, vamos a hablar de claves agrológicas, vamos a hablar de relieve y topografía y vamos a hablar del uso actual del suelo o la cobertura que tenga en el momento en la parte rural. Entonces vamos a comenzar con la parte de normatividad. Bueno, este es un índice que tengo acá, lo que le vamos a hablar acá, vamos a hablar de normatividad primero, identificación física de los predios, el valor intrínseco de los suelos, determinación de clases agrológicas, estudio áreas homogéneas de tierra del IGAC, explotación económica del predio, componentes del valor del terreno, determinación de unidades fisiográficas, estudios de mercado de predios rurales y cálculos estadísticos. Bueno, antes de comenzar quisiera saber si el sonido y todo está funcionando bien, pues para poder
seguir con la charla. ¿Me pueden confirmar, por favor? Está perfecto, doctor. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a hablar un poco de la parte de la normatividad. Entonces las recomendaciones, pues para todos los habladores, ustedes lo saben muy bien, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta la normatividad de uso del suelo. ¿Y por qué la normatividad? Porque digamos que de acuerdo a lo que nosotros podemos explotar nuestros inmuebles, pues de acuerdo a eso va a ser nuestro valor. Entonces, pues ahí está, por eso es tan importante la norma de uso del suelo, porque digamos, vamos a tener los suelos normados en su uso principal, su uso complementario, su uso restringido y los usos prohibidos. Y digamos que las clases de suelo, pues digamos que todo el mundo sabemos, pero es urbano, expansión urbana, rural, suburbano y protección. ¿Qué es importante de todo esto? Entonces, como una de las primeras recomendaciones es que cuando ustedes vayan a terreno, digamos, yo hablo mucho porque como he trabajado mucho en el instituto y aquí sale mucha gente a nivel nacional, lo primero que deben de hacer es, por favor, ir a las oficinas de planeación municipal y conseguir la norma de uso del suelo. ¿Por qué? Porque es que cuando a veces los evaluadores van a hacer un avalúo y no traen la norma, después que la quieren bajar de internet, que la quieren, bueno, no quiero decir que eso no se pueda hacer, pero a veces les complica mucho. Hay partes donde todavía la norma no está acordada en internet. Entonces, todo esto hace que se compliquen las cosas. Entonces, lo mejor que se puede hacer es ir a los municipios y conseguir la norma de uso del suelo, la norma en planeación para que se la den y así no tengan problemas para cuando lleguen acá o a donde ustedes de pronto que están en las capitales de los departamentos, se van para municipios que sean lejanos y entonces es importante que cuando ustedes vayan se traigan la norma de uso del suelo. Digamos que hay cosas que es importante destacar y es que siempre nosotros los evaluadores somos los encargados de verificar la concordancia de la certificación con el COP, ¿cierto? ¿Por qué se hace esto? Digamos que de una otra manera es importante porque a veces algunas certificaciones vienen muy elementales, muy sencillas o algunas veces no coinciden con lo que realmente están diciendo los planes de ordenamiento de los municipios. Bueno, para los que lo conozco, para los que lo saben, pues lo voy a decir, y digo, para que lo refuerce y para los que no saben, pues es importante que sepan que el esquema de ordenamiento territorial se da en los municipios de menores de 30.000 habitantes. Plan básico de ordenamiento territorial para municipios que tienen entre 30.000 y 100.000 habitantes y el POT para ciudades intermedias o ciudades capitales grandes que tienen siempre más de 100.000 habitantes. Entonces, esa es como la diferencia de los planes de ordenamiento. Pues digamos acá en la norma, en el uso principal, normalmente pues el uso principal de las zonas rurales puede ser el uso agropecuario intensivo, agropecuario semi-intensivo, agropecuario y ya comienzan con algunas restricciones, algunas partes agrícolas, otras partes ya forestales, silvopastoriles y suelos de protección, ¿cierto? En algunos suelos de protección también es importante resaltar que también se permiten algunos usos. Y bueno, ya una vez revisados toda esta parte, digamos, de los planes de ordenamiento de los municipios y ustedes ya ubican su inmueble, le pasan, digamos, verifican su norma, lo ponen, digamos, mirando la norma que le corresponde, ¿cierto? Hacen la transparencia, lo que sea, pues no hay que olvidar que siempre hay unas normas de mayor jerarquía, digamos que esto es la normatividad de planeación, digamos, la norma que expiden los consejos municipales y está aprobada pues, por algún acuerdo municipal, bueno, o de la ciudad, pero de todas maneras siempre hay normas de mayor jerarquía que tenemos que tener en cuenta y aquí les voy a recordar algunas, las más no usuales, digamos. Entonces tenemos, por ejemplo, normas de mayor jerarquía, tenemos la Ley Segunda del 59, ¿cierto? Tenemos Parques Nacionales Naturales de Colombia, tenemos los PONCAS y tenemos las CAR. Entonces, Ley Segunda del 59, por la cual se establecen las zonas de reserva forestal en Colombia. Se realiza la zonificación en áreas de protectoras y bosques de interés general. Ahí es de resaltar que tenemos tres tipos. Tenemos la tipo A, la tipo B y la tipo C. No voy a profundizar mucho en esto, pero digamos que la tipo A es la más restrictiva, es cuando casi no le permite sino solamente la parte forestal y de observación o de estudios y digamos la tipo C es donde le permiten de pronto trabajar con la parte forestal y con alguna que otra producción digamos de la zona sin afectar la parte forestal. Parques nacionales, pues digamos se establece el sistema de áreas protegidas en el SINAP, donde se identifican
los planes nacionales naturales de Colombia, Parques Nacionales de Colombia, y esta entidad fue creada con el decreto 3572 del año 2011. Los PONCA, los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el decreto 2811 de 1974. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos haciendo nuestros avalúos, porque recuerden siempre que las normas ambientales están por encima o prevalecen sobre las normas, digamos, de municipales. Y también tenemos que tener en cuenta las CAR, las Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible, que son la primera autoridad ambiental a nivel regional, ¿cierto? Entidad encargada de tramitar la solicitud de licencias ambientales dentro de los municipios que conforman su jurisdicción. Acuérdense que siempre que van a pedir una licencia ambiental tiene que ver con las corporaciones autónomas regionales, y pues esto en los diferentes departamentos, pues en el caso de Cundinamarca pues está la CAR, y así están diferentes tipos de corporaciones autónomas, depende de donde ustedes se encuentren instalados o estén prestando servicios como evaluadores. Aquí voy a dar una charla, digamos, una cosa general de lo que uno debe hacer cuando es un evaluador, o cuando uno va hacia un sector, o uno le dicen vaya por favor y haga un avalúo, o vaya, o no por favor, si no vaya, haga este avalúo en tal ciudad, en tal municipio, en tal cosa. Entonces normalmente uno qué debe de hacer, ¿cierto? Entonces primero hay que identificar el sector para donde uno va, o sea, uno comienza de lo macro y después se va yendo a lo micro, o sea, ya al punto del avalúo como tal. En el sector vamos, por ejemplo, a comenzar a mirar la actividad predominante. Entonces, digamos, en diferentes partes del país, pues hay diferentes actividades, ¿cierto? Entonces, por decir algo, hay partes donde se dedican a cultivos transitorios como son la papa, las hortalizas, el arroz, el maíz, la yuca, arracacha, que son cultivos transitorios. Hay partes de eso, pues, influye mucho el clima, influye mucho la topografía, mucho la parte cultural también. Entonces, vamos a ubicarnos en el sector. Por ejemplo, hay partes donde se dedican ya a la parte de cultivos ya un poco más de monocultivo, por ejemplo la palma de aceite, al cacao, hoy en día que está muy de moda el aguacate, a los cítricos, a los mangos, y así. Entonces vamos a detectar la actividad en algunas zonas que son zonas ganaderas. Entonces vamos a ver si son zonas ganaderas de leche, especializadas, de doble propósito, de cría o levante, o de ceba, ¿cierto? Pues vamos porque de acuerdo a esas actividades que se dan, pues así mismo van a ser un poco los valores, porque de una u otra manera los valores siempre van a estar dados en el mercado, y el sector financiero lo trabajan así. Digamos que el valor de la tierra, no en todo el país, pero en gran parte del país, pues la gente toma decisiones financieras, y entonces de acuerdo a las rentabilidades, pues ahí nos van dando, pues porque algunos cultivos y algunas actividades pues dan una renta, y entonces es importante tener en cuenta esa actividad predominante, y porque el mercado de esas tierras en esas zonas, digamos, pues se van a dar por actividades predominantes. Una que otra vez cambian de uso los suelos, digamos, una zona ganadera pasa a ser una zona que se hace cultivos y cosas así, pero pues hay que tener en cuenta siempre la actividad predominante. Esto, digamos, en cuanto a la parte agropecuaria, que es lo que yo me refiero, digamos, pero también hay zonas donde pues van cambiando, digamos, ya, sobre todo cerca de las ciudades intermedias o grandes, o poblaciones ya grandes, que digamos cambia como el uso del suelo, aunque la norma puede seguir siendo rural. Comienzan a haber casas de recreo, casas de descanso, parcelas pequeñas, gente que trabaja en esas poblaciones y quieren adquirir una parte rural para salir los fines de semana. Entonces eso hace que los valores de las tierras, digamos, de una otra manera se vayan elevando, o sea, digamos, por la oferta y la demanda, ¿cierto? Vamos a hablar también del desarrollo, mirar el desarrollo del sector. Entonces, si hay actividades agrícolas o pecuarias, ¿cierto? Y si son tecnificadas, no tecnificadas. Disculpe, por ahí escucho unos micrófonos, porque, por favor. Entonces, que me den un poco de silencio. En la parte de desarrollo, ¿cierto? Entonces, si las actividades son agrícolas, pecuarias, si son tecnificadas, si no son tecnificadas, ¿cierto? O son netamente artesanales o de subsistencia. Entonces, eso nos va diciendo también, porque todo eso nos va enfocando a la parte del valor, el nivel socioeconómico. Entonces, miramos si en esos sectores donde estamos haciendo los avalúos, el nivel socioeconómico, pues, digamos, es de altos ingresos, medianos ingresos, bajos ingresos, que es importante también, porque eso
Eso, digamos, de una u otra manera, pues nos va a dar los valores comerciales. Eh, Matucha, Matucha, sí, la verdad, sí, ella. Disculpe que por escucho un micrófono. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a hablar de las vías. Entonces, ¿por qué es importante las vías? Porque digamos que hay diferentes vías. Entonces, pues aquí a nivel nacional, entonces hay vías de dobles calzadas, ¿cierto? Hay pavimentadas dobles calzadas, vías pavimentadas intermunicipales, vías veredales, ¿cierto? Vías veredales, pues tenemos de pronto a veces en placa huella, tenemos en balastradas, tenemos simplemente trochas, tenemos caminos de herradura y tenemos vías fluviales y unas partes donde es muy difícil el acceso, pues que casi que son sin vías. Entonces las vías también son importantes tener en cuenta en el sector porque de acuerdo a eso pues va a haber la demanda de los suelos. Los servicios comunales y públicos, entonces vamos a ver al sector donde vamos y realmente pues hay escuelas, hay colegios, hay canchas deportivas, ¿cierto? Todo este tipo de partes de servicios comunales y lo otro es, digamos, si los servicios públicos con que cuenten, entonces que hay energía eléctrica, que no hay energía eléctrica, que hay acueducto veredal, que hay gas natural, que hay transporte, transporte intermunicipal, transporte veredal, si el transporte es cada 8 días, cada 15, todos los días, porque esto también va a influir un poco en la parte de los valores comerciales. Digamos, también vamos a hablar un poco aquí del sector, si son las situaciones de orden público o no son situaciones de orden público, digamos, porque eso de una u otra manera también afecta a los valores comerciales. Y vamos a tener en cuenta también las perspectivas de valorización. Y para las perspectivas de valorización simplemente vamos a tener en cuenta, digamos, lo que son planes y proyectos dados normalmente por el gobierno nacional, departamental o municipal. Las perspectivas pueden ser entonces digamos, una nueva vía, ¿cierto? Entonces se está haciendo una nueva vía, eso la gente tiene expectativas y comienza, digamos, a pedir un poco más por sus predios. Vamos a hablar también, por ejemplo, de proyectos de que se va a hacer un colegio agropecuario, que se va a hacer una actividad así, digamos, grande. Entonces, eso hace que las tierras valgan un poco más. Digamos que las tierras valen, digamos, por su capacidad para producir, pero todos estos factores externos también y externos pues hacen que valgan un poco más o un poco menos. Y ya una vez que hemos analizado, digamos, el sector, hemos hablado de todo este tipo de actividades, actividad predominante, desarrollo del sector, nivel económico, vías, servicios comunales, orden público, de organización, pues ya nos vamos a enfocar, digamos, en un avalúo puntual, digamos, como tal, y entonces, ¿qué tenemos que entrar a hacer cuando vamos a hacer el avalúo puntual o el avalúo que nos corresponde hacer o al que estamos invitados y nos ha enviado a hacer? Tenemos que verificar pues los linderos, ¿cierto? Pues, que sea realmente el inmueble que es. Entonces, pues, verificar norte, oriente, occidente, sur. Pues vamos a ver la topografía que tiene ese inmueble, si una topografía plana, si una topografía ondulada, inclinada, en fin, diferentes tipos de topografía. Vamos a verificar si de pronto hemos hecho juiciosos ya la parte de investigación de los suelos, digamos, en las plataformas del instituto, entonces vamos a verificar realmente los suelos que tenemos allá, entonces si son suelos fértiles, si son suelos no fértiles, son suelos buenos, regulares, malos, hay de todos los suelos desde el punto de vista productivo y las condiciones de la explotación. Entonces, si es una explotación, digamos, tecnificada, medio tecnificada o no tecnificada, ¿cierto? Eso vamos a mirar allá y vamos a cuantificar las mejoras. Cuantificar las mejoras es decir, tanto tenemos en un cultivo de café, tenemos tanto en un cultivo de piña, tenemos tanto en un cultivo de tal, tanto tenemos en potreros. Bueno, y esto ya lo vamos viendo más adelante, pues digamos lo que un poquito más detallado aquí en las siguientes filminas. Entonces, no sé si de pronto quieren hacer algunas preguntas o avanzamos en el tema. Ustedes me dirán, señores Ana, o Autorregulador Nacional de Evaluadores. Les recomendamos a todos los evaluadores que tengan alguna pregunta, levantar su mano y de esa manera les daremos la palabra. Sí, les escucho. Señora Patricia, puede abrir su micrófono y generar su consulta. Vale. Buenos días, doctor Oscar. Gracias por esta charla y gracias a Ana. Omar, perdón. Quería saber si de pronto
el IGAC sugiere alguna tabla de valor con estos factores que nos ha dicho de fertilidad, por cuanto hay unas clasificaciones en el informe agrológico, entonces ahí cómo se afectaría por cada una de esas clasificaciones el valor promedio de mercado. Gracias. Gracias. No, pues digamos que estos factores de producción pues son importantes, pero siempre vamos a trabajar, digamos, en las zonas rurales, pues de acuerdo al mercado de las tierras, que es en el momento, ¿cierto? No se podría estandarizar como tal y sería muy difícil llegar a decir, no, por tales valores quítele tanto, póngale tanto, no, no, definitivamente no. Aunque digamos ahora de pronto con la parte que se está comenzando a trabajar por rentabilidad, pues comienzan a haber unas cosas que son interesantes, pero hasta el momento digamos que la parte de renta, pues digamos en el sector rural todavía no se ha manejado mucho, hay mucho desconocimiento, tanto pues de la gente que trabajamos en este sector, de pronto hay un poco de desconocimiento y es difícil entrar a la parte de la, digamos, de la rentabilidad, aunque se ha ido avanzando, eso es importante, pero todavía aquí trabajamos mucho con lo que es el mercado inmobiliario, y pues el mercado inmobiliario está afectado por este tipo de cosas, pero no en unos porcentajes especiales. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Gracias, doctor Omar. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, no tenemos nadie más que haya levantado la mano, entonces proseguir. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Quería hacerle una pregunta. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, doctor Roma, mi nombre es Luis Ernesto Pineda. Quería preguntar, en esa región se está un fenómeno que se está construyendo en suelos suburbanos. Entonces, se está haciendo un uso indebido del suelo, pero cuando solicitan un avalúo, lo quieren hacer o sea, se busca de que sea por metro cuadrado, ¿sí? En un uso indebido. ¿Qué acciones se deben de tomar o se debe evaluar sobre esa situación en Caldas? Listo, muchas gracias. Bueno, pues digamos que esto es muy común, digamos, y no debería de pasar, ¿cierto? Porque las entidades gubernamentales que están dedicados, digamos, en planeación municipal y planeación del territorio, pues donde se hace una construcción que no esté permitida, pues no se debería dejar hacer. Pero lo que usted dice es completamente cierto. Aquí en el país, en muchas partes, hay subdivisiones y cosas que no se deberían dar, pero se dan. Y pues nosotros como voladores lo que tenemos que hacer es pegarnos a la normatividad y evaluar de acuerdo a la norma que le permitan los suelos y esté en planeación municipal. Muchas gracias. Buenos días, doctor ingeniero Omar. Buenos días. Pregunta. Mi nombre es Carlos Edgar Lazo. Tengo una pregunta. Sí, señor. Cuando uno hace un avalúo rural, generalmente se va a encontrar con áreas de protección, bordes de quebradas, áreas forestales y demás. Necesariamente necesita uno también tener la categoría para suelos de protección. Sí, siempre que usted vaya a hacer avalúos de protección de recursos naturales, digamos, se debe tener la categoría para hacer ese tipo de avalúos. Digamos que de pronto a veces la gente no tiene la categoría y los hace, pero digamos, puede ser un problema para futuro si no se tiene la categoría de recursos naturales. Sí, señor. No, lo que pasa es lo siguiente. Entonces, casi estaríamos impedidos todos los que estamos con avalúos rurales a hacer este tipo. ¿Por qué razón? Casi toda la prediación se va a encontrar con fuentes de agua, son zonas de protección. Puede revisar cualquier plan de ordenamiento territorial. Va a tener áreas de protección de 30 metros, de acuerdo con la norma. Entonces, estaríamos, casi todos los avalúos de todo el mundo, si no tiene esa norma, esa categoría, podrían ser discutidos. Sí, no, y usted en parte, pues, digamos, tiene razón, pero desafortunadamente, digamos que ni yo soy el que hago las normas, ni otras, pues, los que hacen las normas son los que dicen. Digamos, yo sé que la gente que hace avalúos rurales normalmente hace de recursos naturales y zonas de protección, pero digamos, en un juzgado, ¿cierto? Digamos que hay un problema jurídico
Y entonces los abogados, usted sabe muy bien, la parte jurídica, lo primero que hacen, normalmente le preguntan y cómo desmontan los avalúos, en un caso que se da mucho, no hablo mucho de la parte de protegido, pero sí de pronto con, digamos, los avalúos que se necesitan de hacer, digamos, la categoría 13, ¿cierto? Que son de indemnizaciones. Y los abogados se han vuelto muy hábiles y lo primero que le preguntan a la persona es, ¿usted tiene la categoría 13 para hacer los avalúos? No, pues qué pena, no nos sirve porque es que no, la ley no le permite, digamos, no es que yo no quiera decir que no lo pueden hacer ni nada, simplemente es cosas jurídicas. Acuérdense que pues estamos reglados por unas normas y ahí yo no podría entrar a decirle a usted, haga tranquilos sus avalúos que no va a tener ningún inconveniente. Puede ser que no se le presente nunca un inconveniente, pero de pronto sí lo van a requerir un juzgado y le van a desvirtuar su avalúo por no tener la categoría, pero digamos que yo no soy el que regulo ni hago nada de ese tipo de cosas. Entonces, solamente como eso. Muchas gracias. Adelante. Bueno, entonces vamos a continuar, digamos, aquí con la ubicación de los inmuebles, que es tan importante, ¿cierto? Entonces, digamos que gran parte, digamos, ya miramos la norma, pues ahora vamos a ver la parte de la ubicación de los inmuebles, que es muy importante. La ubicación, la localización de los inmuebles, ¿cierto? Si está cerca a una ciudad capital, si es de la capital del departamento, si está en una región próspera o cerca a un municipio, digamos, de mayor influencia o de mayor gente, pues así mismo va a haber más demanda de las tierras, las vías de comunicación que tienen, el predio, si es una vía pavimentada, no pavimentada, lo que sea, si está cerca al centro urbano, si está retirado, ¿cierto? Porque todo esto nos va de una u otra manera a influir en los valores comerciales y digamos que en la presión por la gente tener su tierra, y así va a ser la oferta y la demanda, que así es como realmente hasta ahora están haciendo los avalúos a nivel nacional. Si hay sitios de interés, si no hay sitios de interés, ¿cierto? Y digamos la distancia, una recomendación que hago acá es que siempre la distancia, cuando uno esté haciendo un avalúo, la coloque en kilómetros, ¿cierto? Porque es muy dado, y digamos los que hemos estado en este tema de control de calidad, vemos que muchas personas colocan 2 horas, 3 horas de la vía. Pues no coloquemos eso en horas, porque desafortunadamente, como digo yo, pues si el valor es un atleta, pues sube trotando y llega en 15 minutos, 1 hora, pero si de pronto mandan a una persona que no sea tan hábil o algo a hacer el avalúo, pues entonces esa no es una medida que nos va a estandarizar, ¿cierto? Entonces eso sería como una recomendación, la distancia siempre en kilómetros. La localización, pues ubicar la cartografía, si se tiene la cartografía, localizar la cartografía, y una de las recomendaciones que siempre les doy es que por favor cojan las coordenadas geográficas, porque con las coordenadas geográficas hoy en día manejamos todos el Google Earth, digamos, para ubicar los predios, y entonces uno lo ubica ahí, y pues si tiene su shape del inmueble, KMZ, KML, y ahí lo ubica y se puede tomar, digamos, más en su casa o en su oficina, donde esté haciendo, pues tener una como mejor información. Entonces esa es como una de las recomendaciones, digamos así en general. Listo, entonces vamos a avanzar. Digamos aquí, Colombia en Mapas hoy en día, pues gracias al instituto, digamos que las tiene publicadas y están al alcance de todas las personas, con la información de catastro, lo que sea, pueden ubicar los inmuebles, ¿cierto? Y entonces ahí ya usted va a tener por lo menos una ubicación, y pues con esa ubicación pueden pasar el Che KML a donde sea, a un Google Earth, y pues lo pueden ir mirando, ¿cierto? Entonces es importante que sepan que esa información existe y el instituto la tiene abierta para todo el país. Digamos, ubicación en coordenadas geográficas, como le decía, si usted tiene coordenadas geográficas, pues puede ubicar el inmueble también en Colombia en Mapas. Eso sea como más relevante. Ahora, por decir algo, vamos a ver aquí la verificación y comprobación del relleno del plano topográfico. Entonces, cuando los que hacemos avalúos rurales, casi siempre, no todos los casos, pero en muchos casos, digamos, nos dan planos topográficos. Hay que mirarlos, hay que revisarlos, digamos, preferiblemente antes de ir a campo, ¿cierto? Que todas las áreas coincidan, que todo lo que está ahí si realmente exista. Entonces, pues en este caso, por ejemplo, en este avalúo, en este plano dice, habla de rastrojos, habla de cancha, habla de bosque, habla de la casa. Entonces, como verificar que por lo menos todas las sumas coincidan, porque a veces pasa y sucede que las áreas no coinciden. Entonces, antes de irse uno a campo, pues puede decir a la entidad que le está haciendo el encargo oratorio que por favor verifiquen el plano y pues que lo corrijan. Otra cosa que es importante cuando ustedes vienen los planos es que las fechas
de las fechas de los planos sean recientes. ¿Por qué? Porque es que hay veces tenemos levantamientos topográficos realizados por diferentes partes y resulta y pasa que ese era el levantamiento lo hicieron en el año 2015. Pues sí, es un levantamiento topográfico, pero no es tan actualizado. Y a veces esos son los planos que nos dan para ir a hacer los avalúos. Entonces, por favor, pedir que se actualice la fecha, o simplemente cuando uno va al predio, pues tiene que no basarse tanto en el plano topográfico, digamos, bien del área y todo eso, ahí venga, pero de pronto las coberturas, los usos han cambiado, digamos, lo que era un pasto ya no es pasto, ya es un rastrojo, lo que era un bosque, pasa a veces que lo que era un bosque ya no es un bosque, sino que son pastos, ya son pastos mejorados, lo que sea. Entonces hay que tener muy en cuenta las fechas de los planos topográficos que les den para hacer los avalúos. Esa es como la recomendación principal, y verificar las áreas que realmente correspondan. Bueno, nosotros siempre cuando estamos hablando, digamos, en la parte rural, lo que vamos a encontrar normalmente es, digamos, es un área de explotación y de inventarios, ¿cierto? Que en el plano vamos a encontrar áreas que están en explotación y los inventarios. ¿Qué tenemos normalmente en las fincas? Puede ser que existan otras cosas que aquí no las tenga. Pero lo normal que vamos a encontrar es que vamos a encontrar cultivos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar cultivos? Entonces, ¿qué cultivo de café? Bueno, dependiendo de la zona, el cultivo de plátano, el cultivo de palma, el cultivo de piña. Entonces, eso es importante saber qué cantidad de cultivos tenemos, ¿cierto? Y ahorita más adelante les vamos a decir qué es importante tener en cuenta en los cultivos. También mirar la cantidad de pastos que hay en la finca. Digamos que de una u otra manera el país es un país agropecuario, ¿cierto? Y hay que, casi la gran mayoría de las fincas vamos a encontrar pastos. Entonces, mirar los pastos, si vamos a decir pastos mejorados, si no son pastos mejorados, la cantidad de los pastos, el estado de los pastos. Vamos a verificar todo tipo de cosas, porque a veces encontramos con que la gente a veces no sabe de las variedades de los pastos. Entonces, eso se ha visto como un pequeño problema de la parte de los solares, que desconocemos, digamos, los pastos y tipo de cosas, los cultivos, tenemos conocimiento, pero hacemos los avalúos por la información de mercado y todo tipo de cosas. Pero, pues, digamos, es importante como a conocer un poco más que hay pastos mejorados, hay pastos de corte, pero digamos que esta no es la charla ni el momento para hablar de eso, pero que es importante profundizar lo que estamos en los avalúos rurales. Mirar los rastrojos, que si un rastrojo es un rastrojo bajo, si un rastrojo medio, si un rastrojo alto, o yo casi es un bosque secundario, ¿cierto? Porque también pasa que con el tiempo, si no se le hacen las limpiezas respectivas, pues se va a convertir en ya casi que en bosque secundario. Y vamos a mirar bosques, ¿cierto? Porque hay zonas de las fincas que están en bosques, no necesariamente porque sean normas de protegido, sino porque la gente deja protegiendo, o puede ser porque pronto sea normativamente sea protegido y que no se hace ninguna actividad, entonces en bosques. Y vamos a mirar las construcciones. Entonces, normalmente en la finca, cuando vamos a hacer un avalúo, vamos a encontrar estos 5 ítems. De pronto sí hay otros que me han quedado por fuera, pero es lo usual, digamos. Entonces, cultivos, pastos, rastrojos, bosques y construcciones. ¿Listos? Bueno. Y pues aquí vamos a revisar en terreno las características actuales de la cobertura de las construcciones. ¿Qué vamos a verificar entonces? Vamos a verificar entonces, tenemos acá cultivos, pastos, rastrojos, bosques. Vamos a verificar el área de explotación, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver? El área efectivamente sembrada, digamos, cuando es un cultivo. Entonces, que está sembrada 1 hectárea, que 2 hectáreas, que bueno, lo que sea, el área efectivamente sembrada, que eso es lo importante. Y vamos a ver entonces en este caso la variedad, no la especie, sino la variedad del cultivo. Entonces, que es un café variedad Colombia, que es un aguacate Hass, que es un aguacate Lorena, bueno, todo este tipo de cosas vamos a ver. Otra cosa que es importante, y aquí entro como a llamar un poquito de atención a los valores, es ojo, porque nosotros los valores somos un poquito dados a generalizar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a una finca y hablamos de un cultivo de café, por ejemplo, de 30 hectáreas, y resulta que en ese cultivo de café de las 30 hectáreas, de pronto, pues la persona que hizo el levantamiento, el topográfico, o el levantamiento, hizo 30 hectáreas en café, pero nosotros como valores tenemos que tratar de mirar si realmente, porque ahí le colocan, para ver, por ejemplo, la edad, ahí hay diferentes ejemplos en diferentes edades. ¿Por qué? Porque el agricultor tiene diferentes edades, entonces tiene un café recién sembrado, tiene otro de 1 año, otro de 2 años, y no podemos generalizar. Entonces, ese es uno de los errores que más se cometen, y comienza uno dice 30 hectáreas de café y le coloca una edad promedio, digamos 3, 4 años. Entonces ahí comienza uno a despistar y de pronto a quedar con alguna falencia del avalúo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, bueno, la edad de los cultivos, el estado de desarrollo, si ya está, si es en crecimiento, es en producción, en que está, cuántos años lleva de sembrado,
el estado fitosanitario, si está en buen estado, está en regular estado, si está en mal estado, ¿cierto? La densidad de siembra de los cultivos, entonces que está 7x7, que se trate de 3x3, porque todo eso, digamos que de una u otra manera, pues va a la productividad, y no siempre por la mayor densidad, pues tampoco es que valga más los cultivos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces se siembran no técnicamente establecidos, sino lo que hacen es la siembra de muchos árboles, y usted sabe que los árboles, como todo, compiten por luz y por el alimento que toman del suelo. Entonces, puede ser que sean muchos, pero eso no sea lo conveniente y lo técnicamente recomendado. Entonces, eso se puede dar que normalmente les decía sean las recomendadas, pues especialmente por los agrónomos, que son las personas que más han estudiado el tema y son los que más saben y han hecho experimentos para llegar a dar recomendaciones, digamos, de las densidades que deben de ser los cultivos, ¿cierto? Y lo otro que es importante siempre, cuando estemos en una finca, es preguntar por las producciones, porque es que las producciones nos dicen a nosotros, digamos, de una u otra manera, si fuéramos a hacer un avalúo de punto de renta, entonces, no, aquí la producción tenemos 15 cargas, digamos, 10 cargas de café que están muy de moda y que están muy buen precio ahorita, digamos, por hectárea. Entonces dice uno, bueno, 10 cargas por hectárea, 2,5 millones, entonces son 25 millones, se le da el 50-60%, entonces la rentabilidad está quedando tanto, más o menos, digamos, someramente. Pero pues, digamos, ya, y comienza a ser el mercado de las fincas y todo ese tipo de cosas. Y así lo mismo con todos los cultivos, digamos, el aguacatejas, que hoy en día está de moda, y digamos, las tierras que son aptas para el aguacatejas hoy en día, que son entre los 1.800 y los 2.200 metros sobre el nivel del mar, pues han cambiado, digamos, ostensiblemente el valor comercial. ¿Por qué? Porque es una actividad que es rentable. Entonces, si hayan esas actividades que no se dan en ese momento, de pronto están desarrollando otro tipo de cultivos o de pastos o lo que sea. Hoy en día esas tierras las están buscando mucho, inclusive no solamente inversionistas nacionales, sino extranjeros. Entonces, eso ha hecho que esas tierras se disparen de una otra manera. Es inclusive, han llegado a tratar de meterlo hasta donde no es permitido, digamos, porque hay cultivos de aguacate que no se deben de dejar desarrollar ni se deben desarrollar porque están metiendo a veces hasta las zonas protegidas, pero bueno, eso no lo manejamos nosotros, pero eso es una parte que uno tiene que tener en cuenta. Y así con todos los cultivos, entonces con la palma, con el cacao, por ejemplo, que es otro cultivo que hoy en día, pues digamos, está como de moda y los valores comerciales están muy buenos. Entonces, cuando los valores comerciales comienzan hacia arriba, comienzan las tendencias y la gente comienza a sembrar, bueno, que después de pronto tener una crisis, lo que sea, pero la tendencia es que la gente comienza a sembrar este tipo de cultivos. El mango, el limón, la mandarina, bueno, y así en general todos los cultivos de tardío rendimiento, ¿cierto? Ahora, en cuanto a los rastrojos, pues lo que les decía, identificar si son bajos, medios, altos, digamos, eso más o menos se puede saber, digamos, por la cantidad de tiempo que se ha dejado de hacer el mantenimiento de las fincas, ¿cierto? Y lo de las construcciones, pues que la gran mayoría de los agrónomos son expertos, y las construcciones que vamos a encontrar son pues, casas, bodegas, beneficiaderos, corrales, y algo otros anexos, ¿cierto? ¿Qué es importante esto? Aquí no me voy a detener mucho porque pues yo sé que todo lo manejan muy bien. Pues van a tener los materiales de construcción, ¿cierto? Para mirar su ustedes, tratar de averiguar realmente qué edad tiene la casa, la bodega, el beneficiario del corral, ¿cierto? Las áreas, ¿cierto? Las áreas de metros cuadrados o longitudinales y los estados de conservación, pues para hacer sus respectivas depreciaciones y pues dar sus valores correspondientes. No sé si alguna pregunta hasta el momento o si igual continuamos con la exposición. Sí, señor. Tenemos a la señora Zulma. Voy a habilitar su micrófono. Sí, señor. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. ¿Sí? Sí, le escuchamos, Sí, perfecto. quería hacerte una consultica, doctor. Yo tengo el caso de una finca donde hay cultivos, no es un cultivo de explotación como tal, pero siempre se salga algo, son como 40,000 áreas, pero entonces Disculpe que no lo estoy copiando. la finca es certificada. Es una finca donde se cultiva, es muy productiva, tiene yacimiento de agua, tiene torre, y resulta que está en un sector donde es muy vulnerable al tema de orden público. Allí, ¿cómo uno hace los cálculos? Porque es como la duda que tengo.
los cálculos en un tema de ambiente, problemas de seguridad. ¿Cómo se calcula ahí? Si el valor del terreno, por decir algo, vale, por decir algo, metros cuadrados, 2 millones de pesos. ¿Cómo yo calculo o cómo yo, pues, ese terreno no puede salir esto porque está... Pues, listo, muchas gracias. ¿Aló? Digamos, sí señora, ya le entendí su pregunta, entonces voy a tratar de respondérsela. Digamos que como nosotros los avalúos de una u otra manera lo hacemos por mercado, ¿cierto? Entonces digamos que en el país, pues lo que son las rentas y todo, pues no en todo el país funciona. Digamos que más o menos en el 70% lo que son rentas y mercados se cruzan, pero hay un 30% donde no. Digamos, ¿y cuál es ese 30%? Entonces, digamos, los terrenos muy cercanos a las ciudades capitales normalmente por la renta o por nos comienzan a quedarse, digamos, no se comienzan a acusar porque comienza una especulación por el valor del terreno. Y pasa lo contrario cuando las tierras están muy retiradas o pueden tener este tipo de problemas de los que usted se manifiesta. Entonces, el mercado resulta que no paga esos valores. Entonces, el valor comercial sería, si vamos al valor comercial por el mercado como tal, pues sería por la oferta y la demanda, lo que se está transando en esos momentos en esa parte del país. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Perfecto, está la señora Adriana. Buenas tardes, doctor Omar. Es con respecto a la vigencia de los planos topográficos. Según la ley 70 del 79, un plano topográfico no tendría vigencia, pero pues vale la pena lo que indicó el doctor Omar, que preferiblemente que sea dentro de la información real que tenga el predio al cual se le está realizando el avalúo. Pero pues era para dar esa claridad, doctor, con respecto a las vigencias de un levantamiento topográfico, siendo que es un insumo que pues no tiene, pues en este momento, según la norma, no tendría una vigencia de 1 año, 2 años. Un vencimiento, digamos. No tendría vencimiento, pero sí, digamos, y no, yo te entiendo, y digamos, si las áreas no van a cambiar, las áreas externas o el terreno como tal no van a cambiar. Lo que sí posiblemente puede cambiar es la parte interna, ¿cierto? Porque digamos que pues ya pasa mucho tiempo, lo que les decía hace ratico, los que eran pastos hoy en día pueden estar en cultivos, porque eso puede suceder. Muchas gracias por su aclaración, muy amable. Listo, mil gracias. Muy formal. Tenemos al señor Papa Sara Velázquez. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Velázquez, qué pena es que se me quedó con una reunión de la niña. No se preocupe. Bueno, 2 preguntas. La primera es con respecto a las áreas. ¿Qué prevalece sobre lo que está en las escrituras o un levantamiento topográfico actualizado, teniendo en cuenta que muchos predios tienen información de cuerpo cierto muy antiguo por varas y otras medidas que que no se están manejando actualmente? Esa es la primera, ¿qué prevalece? Y la segunda, quiero remontar el tema de las servidumbres declaradas y no declaradas de torres de eléctricas grandes. Uno sabe pues que hay unos retiros, pero ¿qué porcentajes se puede manejar con respecto a una evaluación cuando tiene una carga gravamen sobre afectación sobre el mismo lote terreno? A eso me refiero, es sobre las servidumbres no declaradas. Bueno, muchas gracias. Listo, en la primera, digamos que siempre, digamos, el orden de jerarquía es el plano topográfico, digamos que es el que tiene, pues, como un mayor, como lo más indicado, digamos, y cuando normalmente son avalúos para compras de terrenos para el Estado y todo, casi siempre va, pues, digamos, con un levantamiento topográfico, y esa debería ser la medida que debemos tener en cuenta. Pero no siempre, digamos que a los evaluadores a veces, especialmente en zonas diferentes a la parte central del país, pues lo que les dicen, hagan este avalúo y les dan de pronto el certificado de tradición y libertad, ¿cierto? Y el certificado de tradición y libertad, digamos que de una u otra manera, pues una parte legal, ¿cierto? Y entonces el área que se tiene el certificado de tradición y libertad, al no existir un plano, pues sería esa la área a tener en cuenta. Esa sería como la primera pregunta. Y la segunda pregunta, digamos, en la parte de las servidumbres,
pues si la servidumbre no está declarada, yo simplemente diría que la servidumbre se debería hacer por el área total del inmueble, ¿cierto? Ahora, si ya se compró la franja o lo que sea, pues esa franja, de una u otra manera, pues hay que hacer el descuento respectivo por lo que ya se pagó. Eso sería en general. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Señor, va a ser la última para poder seguir con los demás temas. El Listo, señor sí, señora. Gerardo Alberto Cobo. Señor Gerardo Alberto Cobo, tiene la palabra. El señor Fernando Mario Valencia. No, parece que ya no. Si quieren seguir con la conferencia, señor Mari. Bueno, muchas gracias. Listo, entonces continuemos con la próxima femina. Entonces, digamos, aquí ya nos vamos a entrar un poco más en la parte técnica, digamos, de los avalúos, que es con los estudios que nosotros debemos de siempre de sustentar los informes de avalúo, porque es que, digamos, si lo vamos a hacer técnicamente, pues tenemos que tener estudios que los soporten, ¿cierto? Y por eso es tan importante lo de las unidades fisiográficas que hemos estado hablando acá, y entonces vamos a comenzar a hablar de las unidades cartográficas de suelo, vamos a comenzar a hablar de las áreas homogéneas de tierra y de las clases agrológicas o capacidad de uso actual, ¿cierto? Y de pronto también tener en cuenta la vocación o el uso que debe tener el suelo, porque siempre lo importante de los avalúos técnicos es que siempre tengan un soporte, ¿cierto? Porque es que a veces pasa que la gente comienza a tener mucha iniciativa y comienzan a inventarse, digamos, los valores potenciales o las clases agrológicas y le colocan, por decir algo, una cualquiera, pero sin el soporte respectivo. Entonces, recuerden muy bien que hoy en día ustedes pueden bajar tanto las áreas homogéneas, las unidades cartográficas y las clases agrológicas de Colombia en mapas. Entonces, es importante que los evaluadores pues aprendan a manejar esas herramientas para que ahí lo tengan y tengan el soporte que es, digamos, del inmueble que les corresponde evaluar. Y vamos aquí, también vamos a hablar un poco de la verificación de campo, que es la visita, y aquí nos voy trayendo un poquito. Entonces, mire, las unidades fisiográficas tenemos la norma, ¿cierto? Entonces, la norma pues es un soporte que usted tiene el documento o tiene el soporte donde está lo que le permiten hacer el suelo, que es la normatividad, ¿cierto? Tenemos las áreas homogéneas de tierra, que el estudio lo tiene aquí en la plataforma del Instituto en Colombia en Mapas, lo pueden bajar de ahí. Tienen las clases agrológicas, las pueden bajar de ahí. Digamos, el relieve y la topografía están en todos los estudios, en la gran mayoría de estudios está, que ahorita vamos a mirar lo de las letras y las topografías y todo tipo de cosas, y vamos a mirar lo que nosotros realmente hacemos, que es la visita de campo. Que la visita de campo que simplemente es verificar lo que realmente hay en los inmuebles, ¿cierto? Y hacer la investigación de mercado. Recuerden que nosotros como evaluadores, más que evaluadores, digamos, somos unos investigadores. Nosotros vamos a investigar la tierra a cómo se está transando en la zona, y eso pues el mercado, de una u otra manera, digamos que el mercado es inteligente, y el mercado lo que hace es toda esa cantidad, todas esas variables, pues las va centrando, y por eso es que la técnica del avalúo por mercado es tan funcional, porque digamos que es lo que se está dando en el momento. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a mirar verificación en campo. Entonces, cuando estamos en el campo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar el paisaje, ¿cierto? Si es un paisaje de lomerío, si es un paisaje de montaña, si es un paisaje de valle. Vamos a mirar las topografías y las pendientes, o relieve, topografía y pendiente, ¿cierto? Miramos si una topografía suave, si no es tan suave, en fin. Y vamos a ver las diferentes topografías, porque no, las fincas no siempre tienen una sola topografía, ¿cierto? Vamos a mirar la parte de los grados de erosión, ahorita vamos a mirar un poquito más la parte de los suelos. Miramos si hay pedregosidad superficial, si no hay pedregosidad superficial. Miramos en algunas partes, digamos, del país, que hay tierras con encharcamientos, digamos que normalmente son clase agrológica 5, y ahorita entrando un poquito en la parte de las clases agrológicas, porque hay encharcamiento entonces en 2 meses, en 3 meses, 4 meses, inclusive hay partes del país donde hay mayor encharcamiento, y la fertilidad natural de los suelos. Y digamos que de una u otra manera ahí también es importante mirar, por ejemplo, plantas indicadores, para los que ya tienen un poco más de experticia, digamos,
en avalúos rurales, pues hay plantas que nos indican algunas cosas, ¿cierto? Entonces, si encontramos unos helechos, que vamos a decir unos suelos ácidos, si encontramos allá los que son la gente que es de la costa, encontramos el buchón, son sierras que son inundables, las zonas donde son, digamos, de partes cálidas, que vamos a encontrar el trupillo y árboles espinosos y de porte bajo, digamos, entonces nos están dando cuenta y vamos a comenzar a mirar todo lo que nos influye en el avalúo. Entonces, eso es importante, este tipo de cosas, verificarlas en campo, pues digamos, en la parte del terreno. Y vamos a ir avanzando acá un poco más allá y vamos a ver la unidad cartográfica de los suelos. Pues la cantidad, cuando ustedes bajan las unidades cartográficas de los suelos, digamos aquí que vamos a ver, simplemente unas letras, ¿cierto? Pero pues digamos para las personas que trabajan acá en el instituto, los que manejamos todo esto, pues ya todo el mundo sabe de qué se trata, pero para los que no trabajan acá, entonces por lo menos aquí les voy a decir de qué se trata la leyenda de los suelos, ¿cierto? Entonces aquí por ejemplo encontramos un suelo como este, por ejemplo una leyenda LWHD2, pues para que la gente sepa de qué se trata por lo menos cada letra. Entonces la primera letra es el paisaje, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que es paisaje, vamos, montaña, lomerío, piedemonte o valle. La letra L, entonces quiere decir que es un lomerío, ¿cierto? La letra V, la letra de V, la segunda letra indica el clima, entonces tenemos pues todas las diferentes climas, que es nieval, subnieval, bueno, para no nombrarlos todos, en este caso el predio sería cálido húmedo, entonces tenemos la V que es el símbolo de la letra. Tenemos la taxonomía del suelo, que digamos que eso sí depende del estudio de suelos del instituto, del estudio de suelo que tengamos, y vamos a encontrar los gradientes dependientes, que siempre los vamos a encontrar con una letra minúscula. En todos los estudios ustedes de estudios de suelos van a encontrar con una letra minúscula, y pues para que los que no los conocen los tengan en cuenta. Entonces cuando usted encuentre una letra A, siempre va a ser de 0 a 3%, la letra B minúscula de 3 a 7%, la letra C del 7 al 12%, la letra D, como en el caso de nuestro ejemplo acá, pues una topografía, un relieve, una topografía del 12 al 25%. La letra E quiere decir que es un suelo que tiene del 25 al 50% de pendiente. La letra F, digamos que son suelos ya un poco más difíciles, un poco más agrestes, de topografía escarpada, del 50 al 35%, y suelos de una u otra manera con topografía G, que son superiores al 75%, pues son suelos, unas topografías ya muy fuertes, y pues digamos que casi que se podría decir que son siempre como suelos ya un poco improductivos por su topografía. Y también tenemos que tener en cuenta el número 2, digamos aquí en esta lectura, que es los grados de erosión. Entonces el número 1 quiere decir que es un grado de erosión ligero, el número 2 quiere decir que es un grado de erosión moderado, y el número 3 que es un grado de erosión severo. Pues esto es solamente como para que ustedes sepan que esas leyendas pues todo tiene un significado, y pues que lo comiencen a manejar, y los que están dedicados a la parte de valores rurales pues los comiencen a practicar un poco más, ¿sí? Y pues nada más, esa veo es como que me va acabando como el tiempo y me estoy quedando cortico. Entonces voy a avanzar un poco más rápido. Digamos, si ustedes entran a las unidades cartográficas de suelos hoy en día en Colombia, en mapas, pues van a encontrar así los suelos, ¿cierto? Entonces ahí van a encontrar pues el clima, van a encontrar el relieve, la forma del terreno, el material parenteral, las características de esos suelos. ¿Listo? Y vamos a hablar un poquito aquí de las topografía y relieve, entonces, que es tan importante en la parte rural, ¿cierto? Esta variable corresponde a las condiciones geomorfológicas del predio en estudio y tiene un doble impacto en la explotación del suelo. Por un lado influye en la forma directa de la densidad del cultivo, número de plantas por hectárea, y por otro influye en técnicas de manejo y explotación de los cultivos y de los mismos suelos. Y pues vamos a encontrar las formas simples, digamos, de manejar los relieves, pues ligeramente plano, ligeramente inclinado, moderadamente inclinado, y los gradientes, pues así como les decía ahorita en la filmina anterior, y los símbolos que siempre son letras en minúscula y van a estar representados A, B, C, D, E, F y G, que son 7 símbolos, ¿cierto? Entonces es muy fácil de aprender, y para los que estén dedicados a los avalúos rurales, pues los invito a que se las aprendan y los aprendan a manejar muy bien. Muchas gracias, vamos adelante. Y bueno, ahorita ya vamos a hablar aquí un poco de la leyenda de capacidad de uso o claves agrológicas. Digamos que este es un estudio que es más a nivel mundial que a nivel nacional. Las leyendas de clases agrológicas, las clases agrológicas pues van de la 1 hasta la 8, ustedes yo creo que todos los han escuchado, pero digamos que en el país no tenemos clase agrológica 1, solamente tenemos clase agrológica 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y pues vamos a ver algunas bondades y algunas características de las clases agrológicas, pues digamos que
pero aquí lo importante realmente es que ustedes cuando estén haciendo la evaluación los verifiquen pues en la plataforma de Colombian Mapas en el instituto, porque digamos por apreciación, pues si bien es cierto aquí les voy a mostrar algunas fotografías y algunas cosas, pues de todas maneras debemos verificar que la información sea correcta. Entonces vamos a mirar aquí la capacidad, digamos, de la definición de clases lógicas. Entonces es la capacidad que tiene, capacidad en el potencial que tiene la Tierra para ser utilizada bajo cierto tipo de uso con prácticas específicas, ¿cierto? Pues el propósito de esto es agrupar los suelos de acuerdo con sus limitaciones y determinar con base a esta su capacidad para ser utilizadas en uno o varios usos generales como cultivos limpios, semilimpios, densos, de semibosques, sistemas forestales, protectores, protector y áreas de conservación, protección y o manejo especial que garanticen el desarrollo sostenible del recurso suelo, ¿cierto? Aquí vamos a, digamos, capacidad de uso y qué se tiene en cuenta, ¿cierto? En la agrupación se tiene en cuenta únicamente los aspectos relacionados con el suelo, por eso es que llama capacidad de uso, que intervienen directamente en la producción sin considerar las distancias a los mercados, el estado de las vías de comunicación, el tamaño y la forma de los predios, la tenencia de la tierra, la educación y nivel de vida de los campesinos y las políticas agropecuarias. Esto que es, por eso es tan importante las clases agronómicas, porque aquí no estamos teniendo en cuenta no los factores extrínsecos que tenemos, como les decíamos rato, todos que hablábamos, sino simplemente la capacidad que tiene el suelo para producir, ¿cierto? Y por eso es tan importante este estudio. Vamos a ver la agrupación por capacidad y uso o clases agronómicas, en donde se están dando 3 agrupaciones. Entonces tenemos grupo de tierras con capacidad para ser utilizadas en agricultura y ganadería tecnificada, tenemos de la clase 1 a la 4. Grupo de tierras que pueden ser utilizadas en forma restringida en actividades agrícolas, ganaderas, agroforestales y o forestales, clases 5, 6 y 7. Y tierras que deben ser utilizadas solo en preservación, conservación y ecoturismo, la clase 8, ¿cierto? Normalmente siempre encontremos una clase 8, normalmente son suelos de protección, y ahorita vamos a ver más adelante en la próxima filmina por qué. Digamos que aquí vamos a hablar de las características generales, digamos, de acuerdo a las clases lógicas, pues lo que tenemos acá, digamos, que nos van a hablar de cada unidad fisiográfica, entonces la pendiente, ¿cierto? La erosión, la humedad, los suelos y el clima. Entonces, por ejemplo, la clase agronómica 1, y pues ahí al frente tienen como una filmina de lo que podría ser una clase agronómica 1, pero nosotros en el país, según la literatura, no la tenemos. Listo, entonces, pedregosidad, pues, la pendiente, perdón, puede ser del 0 al 3%. Erosión no debe de haber. Humedad, son suelos bien drenados, sin inundaciones, son suelos profundos, fértiles. El clima, con suficientes lluvias. Clase agronómica 2, pendiente de 1 al 7%. Erosión no hay o ligero, humedad bien y moderadamente bien drenados, suelos moderadamente profundos y fértiles, y clima, suficientes lluvias a moderadas. Y pues digamos que este suelo ya lo tenemos en el país, la clase 2, digamos el tipo de suelo que lo encontramos en muchas partes del país, como es aquí en Altiplano Cundiboyacense, lo encontramos en Córdoba, lo encontramos en el Valle del Cauca, lo encontramos en algunas partes de Antioquia, y bueno, y cuando uno ya entra a detallar, pues en muchas partes del país lo encontramos, este suelo. Vamos a ver la clase agronómica 3. Clase agronómica 3 tenemos la pendiente de 1 al 12%, ¿cierto? La erosión puede ser ligera, la humedad bien drenados o moderadamente bien drenados, y de pronto con drenaje imperfecto, suelos moderadamente profundos, superficiales, y clima ya, lluvias escasas, normalmente en un semestre del año. Y pasamos de pronto aquí a la clase agronómica 4, entonces tenemos que la pendiente puede ser del 1 al 25%, erosión puede ser moderada, humedad inundable, inundación alguna ocasionales, drenajes imperfectos, suelos superficiales poco fértiles, digamos, y clima ya puede ser con escasez de lluvias, normalmente en un semestre del año. Pasamos a los clase agronómica 5, ¿cierto? Que es la pendiente de 1 al 7, normalmente estos suelos son planos o cóncavos, digamos, en algunas ocasiones, se da donde hay normalmente encharcamientos. Esta es la clase agronómica que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque una de las características de esta clase agronómica es que son suelos normalmente a las riberas de los ríos o en las partes del país donde se inundan, ¿cierto? En alguna época del año, normalmente son clasificados en clase agronómica 5, entonces la pendiente yo diría que de pronto puede ser hasta cóncavo, si no solamente 1 al 7, en algunas partes sí, erosión no hay, ¿cierto?
Normalmente la humedad pues son inundables, son suelos con pedregosidad superficial en algunos casos, y el clima puede tener suficientes lluvias. Entonces, pero es una limitante, es los encharcamientos que tiene el suelo, de por sí, porque la topografía es buena y todo, pero son suelos que tienen problemas de encharcamientos en alguna época del año. Cuando ustedes van a Valud, digamos, ahí hay muchas cosas que nos indican con los encharcamientos, que es bueno tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, los pastos branquipará, este tipo de pastos que se dan en esa zona, entonces son indicadores. Por ejemplo, encontramos el buchón y todo tipo de cosas que se dan en esas zonas. Clase agrológica 6, entonces son suelos con pendiente entre el 25 y el 50%, ¿cierto? Erosión moderada, humedad bien drenados, suelos cualesquiera superficiales pueden ser, clima puede ser con escasez de lluvia, pues y la fotografía, más o menos lo que significa una fotografía de una clase 6. Clase agrológica 7, entonces cuando usted ve los suelos de clase agrológica 7, entonces tenemos la pendiente normalmente del 50 al 75%, la erosión pues de moderada a severa, la humedad son bien drenados, suelos muy superficiales y el clima puede ser cualquiera. Y pues como la fotografía lo indica, en la parte del frente, pues digamos que la topografía es un poco fuerte. Entonces son clases agrológicas 7. Por eso es que este tipo de suelos están clasificados con algunas limitaciones, ¿cierto? Pues puede ser por su topografía, pues digamos que los suelos pueden ser superficiales, en fin, aunque también hay muy buenos suelos a veces en estas zonas del país. Y vamos a encontrar la clase agrológica 8, digamos que vamos a encontrar que son normalmente suelos de preservación, conservación y ecoturismo, lo que les decía. Entonces, la pendiente puede ser cualquiera, digamos, ¿cierto? La aireación también puede ser cualquiera, humedad pues son normalmente bien drenados, suelos cualquiera y clima cualquiera, pero ahí ven las fotografías. Entonces tenemos la parte de los páramos, o cuando las topografías son tan fuertes que son superiores al 75%, digamos que también es una limitante pues para llegar a sembrar allá, y normalmente son suelos muy superficiales y por ende pues la capa vegetal, si ustedes ven ahí en la fotografía, digamos en la parte que casi no hay ni vegetación natural, casi que hay un afloramiento rocoso, porque digamos que los suelos son relativamente pobres en este tipo de clase agrológica 8. Y como para irme terminando ya con lo de las clases agrológicas, digamos aquí hay como un cuadro resumen, ¿cierto? Digamos que el potencial del suelo, pues de una u otra manera es dado por la clase agrológica, y digamos, vamos a hablar aquí de la 1, aunque no la tenemos, pero pues este estudio a nivel mundial y así se está dado. Entonces digamos la capacidad vida silvestre, ¿cierto? Pastoreo forestal, entonces limitado, moderado, intensivo. Para cultivo, entonces tenemos limitado, moderado, intensivo y muy intensivo, que es lo que maneja, digamos, el estudio a nivel de otros países. Y nosotros comencemos, digamos, desde la 2, que tenemos para cultivo intensivo, ¿cierto? Entonces la clase agrológica 2 miramos que nos sirve para vida silvestre, para pastoreo forestal, con todas sus categorías, limitado, moderado, intensivo y limitado, y para cultivos hasta cultivo intensivo. Tenemos la clase agrológica 3, que nos serviría, para no repetir tanto, hasta cultivo moderado. Y la clase 4, digamos que nos sirve hasta para cultivo limitado. A medida que vamos, digamos, cambiando de clase agrológica, vamos mirando algunas limitaciones de los suelos. La clase agrológica 5, digamos que nos sirve para la parte de pastoreo, la parte forestal, digamos, de los cultivos casi nos recomienda por el tipo de encharcamientos, y nos aguanta, digamos, pastoreo intensivo, hasta un pastoreo intensivo o forestal intensivo. La clase agrológica 6, podemos un pastoreo o para especies forestales limitado o moderado. Para la clase agrológica 7 nos dice pastoreo o forestal ya muy limitado y para vida silvestre, y la clase agrológica 8, digamos que es vida silvestre, ¿cierto? Es lo que nosotros llamamos hoy en día suelos de protección. Digamos que eso sería como a las clases agrológicas, y cómo las vamos a encontrar. Entonces entramos a Colombia Mapas, pues se dan por los colores, así la vamos a encontrar como tal en Colombia Mapas, y vamos a mirar que el color amarillo pues son suelos de clase 2, los suelos de color rojo son suelos de clase 3, los suelos de color azul son de clase 4, los suelos verdes, los que se inundan, son los de clase 5, clase 6 lo van a encontrar ahí como un naranjita, el 7 como un beige, y el 8, que son zonas protegidas, pues como con un color violeta, y las zonas urbanas que también están ahí en ese estudio. Entonces, digamos que ahí hemos como terminado, digamos, con la parte de las clases agrológicas. No sé si abrimos un poco las preguntas sobre este tema, o vamos mirando que el tiempo se nos va como agotando un poquito, pero de todas maneras demos la palabra a las personas si hay interés en esto de las clases agrológicas para profundizar en el próximo tema. Perfecto. Tenemos al señor Johnny con la mano levantada. Si quieres puedes habilitar el micrófono.
Señor Johnny Enrique Pineda. Señor José Manuel Roballo. Adelante, José Manuel. Buenos días. Buenos días. La pregunta que tengo es, tengo entendido que en el IGAT tienen cartillas o no sé, como guías para conocer todos estas clasificaciones. ¿Es posible que nosotros podamos adquirir eso o eso no existe y no es fácil de adquirir? Gracias. Pues digamos que hoy en día la facilidad que usted tiene para poder ver las clases astrológicas pues es en la plataforma, en Colombia en Mapa, ¿cierto? Entonces ustedes pueden entrar, que es una plataforma pública y cualquiera la puede mirar. Entonces ahí pueden mirar realmente, o pues bajar algunos estudios que tiene el IGAC, que es el que más tiene información sobre estos temas. Muchas gracias. Adelante. ¿Otra pregunta? Perfecto, tenemos al señor Fernando Mario Valencia. Señor Fernando. Ya. Señora Sonia, ¿puede habilitar su micrófono? Dale, sí, una consulta para los temas de riesgo, en el tema de que esté cercanía a un río, ¿cuántos metros, a cuánto tiempo metros de distancia tiene que estar para que no sea un riesgo en el tema de la evaluación? Digamos, yo creo que lo que usted se está refiriendo es como a las rondas de río, ¿cierto? Digamos, la ronda hídrica. Pues eso depende, digamos, eso no hay un estándar, pues normalmente se habla de 30 metros, pero eso no quiere decir que sea estándar. Digamos que eso depende de los planes de ordenamiento de los municipios y de los caudales de los ríos, ¿cierto? Entonces hay ríos que pues la distancia de ronda es hasta 100 metros, 200 metros, por el caudal que tiene el río y otros, pero eso va a depender mucho, digamos, de los planes de ordenamiento de los municipios. Entonces, lo que esté plasmado con la normatividad vigente es lo que es de ronda de río, pero lo usual es que sea 30 metros, sin ser general. Muchas gracias. Adelante. O sea, si está a 30 metros, puedo decir que no hay riesgo en el tema evaluatorio. Pues digamos que puede estar afectado por una ronda hídrica, ¿cierto? Si, pues digamos, por norma sería un suelo de protección. Vale, muchas gracias. Adelante. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos al señor Fernando. Sí, siga Fernando. ¿Puede habilitar su micrófono? Bueno, mientras el señor Fernando habilita el micrófono, tenemos a la señora Adriana Marcela. Siga. Sí, doctor, con respecto a las zonas protegidas y zonas de conservación ambiental, frente a esto hay varias como posiciones. Por ejemplo, cuando se pasa por un proyecto de este tipo de áreas, tenemos un valor comercial por hectárea, pero en otros aspectos pues ya se toma, depende de las especies, depende, entonces es como mirar este tipo de áreas protegidas que como ahí prevalecen las normas, lo que hablaba el doctor inicialmente, jerárquicamente, prevalecen las normas ambientales. Cuando tenemos este tipo de suelo. Sí, señora, continúe, por favor. Bueno, yo creo que ya le entendió la pregunta. Listo, entonces digamos que pues nosotros como evaluadores tenemos que darle prioridad a la norma, ¿cierto? Entonces pues se verá como un suelo de protección. Sí, señora. La siguiente pregunta. Buenos días. Francisco, señor Francisco. Disculpe que casi no le estoy escuchando, Francisco, qué pena. Acerque un poco más el micrófono, por favor. Ahí sí. Un poquito mejor, sí, señor. Perdón.
el tema de los 30 metros en la cota máxima donde llegan las aguas del invierno está contenido en el decreto 2811 del 74 en el artículo 83. Esa norma sí es una norma de carácter de mayor jerarquía. Gracias para eso nada más. Muchas gracias por su claridad, muy amable, muy formal. ¿Alguna otra pregunta? Señor Francisco. Creo que era el que ya nos hizo la pregunta. Johnny Enrique Pineda Arrieta. Señor Johnny Enrique, puede habilitar su micrófono. El señor Gerardo. Señor Gerardo Alberto también nos había hecho. Creo que no es más, señores, por el momento están... Listo, entonces vamos a continuar, digamos, aquí, y vamos a entrar al otro ítem que les hablaba, ya hemos hablado de normas, ¿cierto? Hemos hablado de clases agrológicas, entonces vamos a hablar aquí de las áreas homogéneas de tierra que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ¿cierto? Y nos vamos a referir, pues este es un estudio solamente a nivel nacional. Permítame, por favor. Disculpa. Entonces, digamos, este es un estudio que ha hecho el catastro pues, a nivel nacional, pues para de una u otra manera pues, dar los valores del catastro. Y el estudio dice el valor potencial. Es un índice numérico que procura presentar su capacidad productiva de las tierras como la base de las características y propiedades de los suelos, una escala de 1 a 100 puntos, ¿cierto? El valor potencial se calcula por medio de una tabla de puntaje establecida respecto a condiciones agronómicas, climatológicas y topográficas. Solamente son estos 3 componentes y ahorita vamos a ver cómo se desglosa cada uno de ellos para que tengan en cuenta. Entonces ahí entra la parte agronómica de los suelos, la parte de los climas y la topografía, ¿cierto? De las interacciones de las condiciones climáticas, relieve y material parenteral, resultan las características y cualidades internas de los suelos, tales como la textura, apreciación textural del perfil, profundidad efectiva, drenaje natural y el nivel de fertilidad denominada condiciones agronómicas. El valor potencial se calcula mediante la sumatoria de los puntajes establecidos para cada uno de los componentes de las condiciones agronómicas, relieve y climáticas, y este resultado se les restan puntos cuando algunas características o cualidades constituyen limitaciones severas, ¿cierto? Y aquí vamos a ver, digamos, cuando estemos hablando de clases agrológicas y, de áreas homogéneas de tierra, que es tan importante que estos 100 puntos están representados, digamos, por las condiciones del 60%, digamos, la parte agronómica, el 10% del relieve y el 30% de lo que es clima. Entonces vamos a mirar aquí, entonces en la parte agronómica, los componentes textura de la capa arable, la puntuación máxima va a ser de 10 puntos, el componente de presión textura del perfil, 15 puntos, la profundidad efectiva del perfil del suelo, 15 puntos, el drenaje natural, 10 puntos, y el nivel de la fertilidad son 10 puntos. Si ustedes hacen la sumatoria, eso les da un 60 puntos, ¿cierto? Por eso es tan importante el estudio que se hace de áreas homogéneas con valores potenciales, y por eso está tenido en cuenta y digamos y que se está dando en una escala de 1 a 25.000 a nivel del país. Entonces es importante tener en cuenta este estudio para tomar determinación. Yo sé que muchas partes y muchas personas saben hacer este tipo de cosas, pero mientras aprenden bien a hacer el estudio y todo ese tipo de cosas, mejor tener en cuenta los que están oficiales, que son los que están en la página del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El relieve, entonces le dan, cuando son las pendientes menos del 3%, le dan 10 puntos, y el clima, ¿cierto? Cuando depende pues, de los componentes de precipitación, de temperatura, distribución de lluvias y unidades climáticas, le dan 30 puntos para un total de 100 puntos. Entonces ya ustedes ya saben esas áreas homogéneas de tierra, de cómo se componen y qué es la puntuación y el peso que se le da a cada uno de estos componentes, ¿cierto? De acuerdo a las condiciones agronómicas, de relieve y de climas. Normalmente nosotros aquí ¿qué encontramos? Entonces tenemos el símbolo, bueno, y aquí aprovecho para hacer una claridad para los evaluadores en general, digamos que a veces tendemos a confundirnos las clases agrológicas contra las clases y símbolos de las áreas homogéneas de tierra. Recuerden bien que las clases agrológicas son 8 y las clases de área homogénea son 13, ¿cierto? Entonces, porque a veces uno tiende y a veces ve uno en algunos evaluados
que llegan o algunas plazas que llegan con clase agrológica 10 cuando no la hay. Eso simplemente es que esa es una clase, pero es de la área homogénea de tierra. Listo, entonces vamos a mirar que tenemos que mirar los rangos especialmente. Entonces aquí vamos a encontrar las tierras excelentes, que van a encontrar con el rango de 92 puntos, tierras muy buenas con rango de 80 puntos, buenas con 73 puntos, y así sucesivamente hasta encontrar suelos de clase 13, que son normalmente son suelos improductivos, que tienen un valor potencial de 6 puntos, o tierras malas, pues según la clasificación que tiene el instituto, que es de 17 puntos, ¿cierto?, de 23 puntos. Entonces, cuando uno encuentra un valor potencial bajo, quiere decir que, pues, que los suelos no son tan buenos desde el punto de vista de productividad, porque todo el suelo es bueno, ¿cierto? No podemos decir que los suelos no son buenos y para muchas cosas. Pero entonces, después de esta productividad, digamos, de lo que es el sector, especialmente en la productividad para la alimentación, digamos, del país o para exportaciones, pues vamos a ver desde ese punto de vista. Y pues esos son los rangos que hay. Entonces, cuando le hablan a usted de un suelo de 49 puntos, pues según la clasificación que lo tiene acá, es de mediano regular, y así sucesivamente. Entonces, y siempre vamos a hablar de los rangos. Entonces, son 13 y van del 6, 17, 23, 30, 38, 44, 49, 55, y así sucesivamente. Normalmente los suelos nosotros encontramos casi siempre, encontramos del 67 hacia abajo, difícilmente encontramos, bueno, en 63, 73 en algunas partes, pero difícilmente encontramos de 80 y 92 puntos en esta clasificación de las áreas homogéneas de tierra. Esto es lo mismo, digamos, pero que para cada, cuando uno para interpretar los colores, cada color pues tiene eso, pero no vamos a entrar en ese detalle, además que yo creo que ya nos vamos quedando corticos de tiempo. Listo, entonces cuando ustedes ven áreas, estudio áreas homogéneas de tierra, digamos, ¿cierto? Y normalmente encontramos así. Entonces la primera es la clase, ¿cierto? La clase del suelo. El segundo pues es el clima, que por ejemplo frío, húmedo. La topografía, como les decía, siempre va a haber una letra minúscula, y el valor potencial, que es el valor que sigue. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, valor de 30, 38, y de pronto si encuentran un número atrás de la parte de topografía, pues son los grados de erosión. Y cuando ustedes entran a Colombia en mapas, pues así van a encontrar, digamos, este tipo de estudios. No vale mucho la pena profundizar, pero digamos ahí le van a dar todas las características, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a entrar ya a la explotación económica usual de las tierras en Colombia. Uso de la tierra, entonces vamos a encontrar tierras de labor y, digamos, pastos nativos mejorados, rastrojos, bosques naturales y plantados. Entonces la tierra de labor la vamos a encontrar normalmente, pues es la tierra que se cultiva, digamos, vamos a encontrar tierra que no es irrigada, no es secano, como decimos, dependemos solamente del agua de las lluvias, y tierras irrigadas, pues que vamos a depender de distritos de riego, en fin. Y vamos a mirar en la parte de los pastos, si hay pastos mejorados o pastos nativos, ¿cierto? Y en los pastos lo que vemos normalmente siempre es como su conservación. Entonces vamos a ver si son suelos que están en momentos son limpios, o están con maleza moderada, o están muy enmalezados, ¿cierto? Y los rastrojos, pues, como les decía antes, que si es porte bajo, medio o alto, o si ya está volviendo a convertirse en un bosque secundario. Y cuando miremos los bosques, pues debemos mirar si es un bosque plantado, porque siempre hay bosques que son plantados a nivel comercial, digamos, pues aquí en el país hay muchas plantaciones de árboles para producción, pues en el caso de eucalipto, en el caso de pinos, de teca, de muchos árboles. Entonces es un bosque que es plantado, ¿cierto? Y pues tiene un valor comercial diferente a lo que puede ser un bosque natural o nativo. Aquí algunas fotografías que normalmente se pueden encontrar cuando uno da una visita de campo, ¿cierto? Pues entonces puede encontrar aquí un arroz, un cultivo de arroz, digamos, con riego, y uno pues secano, ¿cierto? Hay algunos cultivos, pues no va a profundizar mucho en esto porque no nos alcanza el tiempo, pero van a encontrar cultivos misceláneos, digamos, no siempre van a encontrar el monocultivo, solo café, o solo plátano, o solo cacao, pues ahí en ocasiones vamos a encontrar el cultivo de cacao, de plátano, de café, ¿cierto? Y en algunas pues, partes de pronto un cultivo de café con un sombrío de plátano, pues porque no siempre son monocultivos como uno, y fuera mucho más fácil para uno poder hacer, digamos, el avalúo, pero pues así van a encontrar ustedes en las tierras. Esta filmina, digamos que la tengo, digamos, para demostrar, digamos que estos son suelos completamente iguales, digamos, con norma, vamos a hablar de la norma agropecuaria, vamos a hablar de potencial del mismo 44, vamos a hablar de la misma clase agrológica, digamos que va a ser 4, vamos a hablar de la misma topografía, pero vamos a ver que el uso es diferente.
¿cierto? Entonces vemos el uso de la imagen izquierda, pues es un cultivo de café, de la margen derecha es una ganadería extensiva con unos pastos nativos. Entonces, digamos, una pregunta que yo acostumbro a hacerles a los compañeros o a los estudiantes de la universidad es cuál de los suelos, la misma ubicación, todo igual, digamos que son idénticos. La pregunta que le digo, ¿cuál vale más? ¿Cierto? Entonces la gente casi siempre se inclina más a decir, no, el del cultivo vale más. Y no, realmente lo que vale es lo mismo, tiene todas las mismas características. Lo que pasa es que uno está mejor explotado que el otro, porque recuerden siempre que lo que menos rentable por unidad área pues la ganadería, y especialmente la ganadería extensiva, porque donde un animal necesita de 1 hectárea, pues mire la cantidad de árboles que podemos, de plátano o cualquier otro cultivo establecer. Entonces, para que tengan en cuenta que no es que no sean del mismo valor, sino que simplemente el uno está en su mayor y mejor uso. Esta firmina, digo, por ejemplo, como cuando, para traernos a las personas a un ejemplo urbano, digamos, como cuando, y el potencial del suelo, pues es el mismo, digamos, aquí de estas dos inmuebles, digamos, en lo urbano, los traigo y digo, tengo un lote que tiene un potencial de donde yo pueda construir 18 pisos, 20 pisos, pero en el momento tengo una cancha de tejo donde vendo cerveza los fines de semana, y el otro lo tengo un edificio con 17 pisos, entonces ¿cuál vale más? No, pues el valor de la tierra tiene que ser igual, ¿cierto? Lo que pasa es que el uno pues no tiene el mayor y mejor uso, pues eso puede suceder, y entonces nos podemos inclinar a veces por el uso actual, y resulta que siempre se debe valorar por el mayor y mejor uso de los suelos. Listo. Acá pues vemos unos pastos mejorados en la fotografía de la izquierda, y acá pues sigue siendo unos pastos nativos con una explotación ahí muy baja. Bueno, ahora componentes de valor terreno, ¿cierto? Entonces vamos a ver las mejoras involucradas y vamos a ver la actividad agrícola y la actividad ganadera. Cuando estamos viendo la actividad agrícola, entonces ¿qué vamos a mirar? La tierra sola y con las adecuaciones respectivas para el valor de la hectárea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una tierra que tiene adecuaciones de riego, entonces el valor se le va a involucrar de una u otra manera, pues ese riego. Cuando encuentren tierras con riego es importante, digamos, averiguar digamos, por los aforos de agua, ¿cierto? Porque pueden ser partes, digamos, eso pasa mucho de pronto en los distritos de riego, que usted puede tener una finca de 100 hectáreas, 200 hectáreas, bueno, en fin, pero le dan un aforo solamente para poder manejar 20 hectáreas con riego. Entonces, tienen que tener en cuenta cuando se den este tipo de avalúos, pues no le pueden meter a toda la finca como si fuera irrigada, porque el permiso que tiene no es sino de 20 hectáreas. Entonces es importante tener en cuenta ese dato. En la actividad ganadera, digamos, vamos a tener toda la parte pues, que van incluidos en el mismo valor del terreno, la parte de abrevaderos, o sea, los bebederos, los pastos, las cercas y los saladeros, digamos. ¿Por qué? Porque esa es la actividad ganadera y eso le damos el valor por hectárea. Al no ser que fuera una mejora, si nos mandan a evaluar una mejora como tal, entonces sí, ahí vamos a dar, digamos, valores diferentes, el valor del pasto, el valor de la cerca, pero lo contrario, normalmente todo lo involucramos en un solo valor, y ese es el valor del hectárea, de la tierra ganadera. Bueno, aquí algunas fotografías, digamos, de la que les decía, es una tierra con riego, ¿cierto? Con unos canales de drenaje, pues el valor va incluido en la obra que está ahí, y pues como les decía, si tiene el aforo para el riego, no tiene el aforo para el riego. Y digamos acá en la otra fotografía, pues esa es una fotografía de un suelo que es un cultivo como de maracuyá, y pues ahí vemos unos estolones que nos van a servir de una u otra manera para llevar a cabo el cultivo. En las tierras ganaderas, pues aquí vamos a tener el componente de valor ganadero, entonces aquí tenemos, por ejemplo, acá hay un abrevadero, las cercas y los pastos, pues eso todo se va a ir a incluir en un solo valor de la hectárea. ¿Listo? Aquí entonces ya tenemos la determinación de la unidad fisiográfica, ¿cierto? Entonces hemos ya dado un paseo por toda esta parte de lo que tenemos que tener en cuenta, y vamos a tener entonces ya, para hacer el avalúo como tal, vamos a tener entonces la norma de uso del suelo, que la tenemos clara ya porque ya fuimos a planeación municipal, averiguamos, ya le montamos nuestras normas de mayor jerarquía a todas las partes ambiental, y ahí está la norma de uso del suelo. Entonces ahí decimos, es una tierra de uso agropecuario, es una tierra protegida, bueno, todas las normas que ustedes tienen de acuerdo pues a planeación del municipio, las normas de jerarquía. Entonces ya tenemos como primera instancia la norma de uso del suelo. Tenemos el valor potencial, ya hemos ido al geoportal, hemos bajado el valor potencial y tenemos que es un valor potencial de 55 puntos, 44 puntos, en fin, entonces todo eso está soportado con un estudio, ¿cierto? Tenemos la tercera, que es en las calles agrológicas,
donde ya hemos revisado, digamos, los que tenemos una otra experticia, pues vamos a terreno, miramos y uno ya más o menos dice esto es carga tal, pero siempre llegamos a verificar contra el estudio, porque a veces nos podemos pifiar, porque pues los estudios pues, tienen una mayor capacidad para hacerlo. Y son personas muy especializadas en el tema de agrología, en el caso del instituto. Entonces es mejor que tengamos siempre en cuenta el estudio y no solo por apreciación, como a veces ocurre con algunos evaluadores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos todo soportado. Entonces, tenemos la norma, tenemos el valor potencial, tenemos la clase agrológica, tenemos el elemento de topografía en las unidades cartográficas, en los estudios de áreas homogéneas. Siempre hemos encontrado la letra minúscula, ya vamos a ver la topografía. Y lo que nos quedó, digamos, como por nuestra apreciación y nuestra vista fue el uso actual o la cobertura, ¿cierto? Entonces, el uso actual que está en ganadería, que está en agricultura, cobertura con pastos, coberturas con rastrojos, cobertura con todo este tipo de cosas, que es lo que nosotros, digamos, de otra manera, vamos a verificar en terreno. Y por ende, pues ahí ya vamos a sacar el valor por hectárea y pues ahí ya, digamos, por depende del método que vamos a utilizar, si es el método de comparación o de mercado, o si vamos a utilizar algún método de renta que todavía está muy incipiente en el país. Pero pues que ya los que hemos estado metidos en este tema de los avalúos ya hemos hecho algún recorrido, pues, pero eso sería de pronto una charla muy futura o que se pueden hacer avalúos de renta o por lo menos para que nos sirvan como para verificar si no lo vamos de lleno, pero nos pueden servir para verificar si el mercado está siendo concluyente con la renta y eso ya está comenzando a pasar. Y pues la terminación de unidades fisiográficas, entonces resulta que en un predio no siempre tiene una sola unidad fisiográfica, sino que van a tener 3, 4, en este caso pues dos unidades fisiográficas. Entonces tenemos las características acá, entonces norma de uso del suelo, valor potencial, clase agrológica, relieve y topografía y uso actual. Entonces la unidad fisiográfica 1 sería por ejemplo la norma agropecuario, valor potencial de 49 puntos, clase agrológica 3, relieve y topografía ligeramente plano, de 0 al 3, uso actual, pastos limpios. Ese es un valor, digamos, esa unidad fisiográfica tiene un valor diferente a la unidad fisiográfica 2, que tiene una diferente norma, tiene un diferente valor potencial, tiene una diferente clase agrológica, una diferente topografía y inclusive hasta el uso actual, están los rastrojos. Entonces, no podemos llegar a generalizar, y esto aquí los invito, compañeros evaluadores rurales especialmente, que no generalicemos, porque es que a veces dice uno, caramba, es que al mandar un avalúo de todo un inmueble a un solo valor, pues yo sé que el mercado a veces así se maneja, pero nosotros que hemos de hacerlo técnicamente y que tenemos las herramientas para hacerlo, pues lo hagamos de la mejor manera. Esa es una de las invitaciones que le hago, porque digamos que el avalúo que no es técnico, que el mercado que no es técnico, pues, y hay muchos avalúos que a veces los presentan para juzgados inclusive que los hacen así. Entonces la invitación es que por favor lo hagan técnicamente. Bueno, y digamos, esta es la determinación de unidades fisiográficas, la unidad fisiográfica 1, la unidad fisiográfica 2, pues que son simplemente son zonas con características similares, ¿cierto? Por todo lo que hemos hablado, y estas son las unidades fisiográficas. Entonces, preguntas, por favor, yo creo que ahí como que vamos como terminando, yo creo, porque digamos que el tema que sigue de pronto sea de una futura charla, porque creo que nos está haciendo muy tarde. Muchas gracias. Preguntas, por favor, en general. Perfecto. Iniciamos con el señor Francisco. ¿Puede habilitar su micrófono? Señor Francisco. La pregunta, ya, ¿me están oyendo? Él estamos escuchando lejos. Sí, es que tengo dificultades. Ya, mejor. Sí, mejor, La pregunta es, cuando se hace mercado para el avalúo de una finca, una bulla de fondo y ahí que se lo... Disculpe que no le entendí muy bien la pregunta, qué pena. No, es que hay mucha bulla de fondo. Miren, cuando se hace el estudio de mercado para el avalúo de un predio, normalmente uno pregunta en la zona, averigua negociaciones, es decir, se datea para efectos de hacer el estudio de mercado. Pero sí, señor. ese estudio de mercado, cuando uno obtiene los valores, no los obtiene por unidades fisiográficas. A uno le dicen la finca vale tanto, esta finca vendió en tanto, independientemente de 2 o 3 unidades fisiográficas que tenga esa finca. Correcto, muy bien. Para determinar los valores de la unidad fisiográfica una vez se ha hecho el estudio de mercado.
No tiene activado el micrófono. Señor Omar, no lo escuchamos. Se deshabilitó el micrófono. Qué pena con ustedes, les interrumpo un momentico, es que hay mucho ruido y la verdad es desesperante. Hay un sonido por allá como un pitico, a ver si de pronto nos colaboran, ¿vale? Gracias. ¿Me están escuchando? Sí, sí, señor, ya lo escuchamos. Señor. Bueno, qué pena que se fue el sonido. Entonces, es importante la pregunta que está haciendo, y cierto, desafortunadamente, cuando uno hace el mercado, pues el mercado le van a pedir por la unidad fisiográfica 1, por la unidad fisiográfica 2 y 3. Entonces, claro, el propietario de la finca no es técnico, no es evaluador, pues él simplemente hace un cálculo y es lo que le va a pedir, ¿cierto? Y pues es lo que él considera o lo que sea, o de acuerdo al mercado que tenga en la zona, o si ha llegado algún evaluador. Entonces nosotros lo que debemos de hacer es primero, digamos, si yo estoy haciendo unidad fisiográfica 1 con algunas características, voy a tratar de enfocarme, ¿cierto? Si es posible, no quiero decir que sea camisa de fuerza, pues entonces si digamos que la unidad fisiográfica 1 es con unas características plana, con característica buena y todo, pues voy a tratar de conseguirme un predio que tenga esas mismas características. Si lo consigue usted con las mismas características, pues ya tengo ese valor de esa unidad fisiográfica, ¿cierto? O viceversa, me voy a tratar de conseguir un predio con la unidad cartográfica, perdón, con la unidad fisiográfica 2, ¿cierto? Me consigo un predio con las características y todo es el 100% así, pues muy bien. De lo contrario, pues le va a tocar comenzar a mirar cómo usted va haciendo la depuración de ese mercado y que realmente juegue con el valor que usted va a adoptar para esos inmuebles. Pero sí es importante la pregunta y sí es importante también, digamos, que el mercado tenga las características también de ubicación. Es muy importante la característica, digamos, de ubicación del inmueble, porque ¿qué pasa a veces? Que a veces a una misma vereda tienen diferentes ubicaciones, porque una parte de la vereda pasa por la vía pavimentada, mientras que la otra es la misma vereda, pero está a 20 minutos y no tiene vía pavimentada, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, tiene las mismas características, pero toca también jugar con la parte de la ubicación de los inmuebles. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, le damos la palabra al señor Arturo Maestre. Buenos días, muchas gracias. Doctor, quería hacerle una consulta. Es, por ejemplo, cuando uno va a un lote y encuentra que tiene, digamos, una parte de uso agrícola, por ejemplo, otra parte de protección y todo eso, y uno pide que delimitar ese lote, cuánto tiene mi área de protección, cuánto tiene mi área, por ejemplo, de uso para cultivo. Muchas veces no encuentra uno la respuesta dentro de la misma planeación. ¿Qué entidad sería la más idónea para poder pedir esa, que le delimiten a uno el predio? ¿Qué área tiene cada cosa? Pues ahí lo ideal fuera sobreponer, ¿cierto?, las capas de la norma sobre el predio, y pues ahí podría, con una persona que sepa hacer las medidas y tomar lo que le corresponde a cada uno, sobreponer la capa de normas, ¿cierto? Digamos, nosotros acá en el instituto pues tenemos personas que nos hacen ese tipo de trabajos, sobreponen las capas de la norma sobre el inmueble, y pues ahí se puede ya entrar a determinar y a medir exactamente qué cantidad de área está en el agrícola, qué cantidad está en forestal, qué está en ronda, pero pues digamos que sí hay que tener un equipo o por lo menos saber manejar ArcGIS o QGIS para poder determinar con la norma, con la capa de norma de uso del suelo. Perfecto, doctor. Y cuando, por ejemplo, pues yo tengo un ejemplo, concepto para poder hacer usos de rurales, pero cuando existe en el predio que lo llaman a uno un pedacito de protección, ya tengo que asesorarme con uno que tenga esa categoría, ¿cierto? Sí, es recomendable que tenga recursos naturales, sí señor, correcto. Ok, doctor. Muchas gracias, muy formal. Con mucho gusto. Le cedemos la palabra a la señora Patricia. Señora Patricia Pardo, puede habilitar su micrófono. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es sobre precisamente la cartografía, si está de todo el país, y si en caso de que pues a veces no abre suficiente en el computador, uno pueda dirigirse al instituto y lo atienden, porque es que si uno llama generalmente no hay, o de pronto pues yo he encontrado que solamente como hay como una ventanilla es para compra,
pero no como para hablar con algún técnico o profesional que pues, que le pueda a uno colaborar o dar una guía ya personalmente. Son dos preguntas, ¿no? La primera sobre la cartografía de todo el país en el caso de áreas homogéneas, por ejemplo. Sí, digamos que la cartografía, digamos que toda esta información, hoy en día hay una página que se llama Colombian Mapas, que es importante que ustedes como valores la aprendan a manejar y de ahí van a conseguir toda esta información que estamos hablando. Y eso está de conocimiento a nivel nacional. Vale, y con relación a la atención presencial, digamos, como es una empresa oficial, al tema, al acercarse a la central del instituto, ¿es posible como obtener una información de manera directa? Pues yo no conozco muy bien el tema, digamos, en la parte, porque digamos que siempre he estado en la parte interna, no he estado como externo, pero yo creo que sí se la facilitan en la parte de todos estos estudios que tiene ahí en la biblioteca y en lo que es y los estudios de suelos que vende el instituto, claro que sí. Vale, muchas gracias. Mucho gusto. Le cedemos la palabra al señor Alexander Espinosa. Puede habilitar su micrófono. Adelante, Alexander. Seguimos con el señor Gabriel. Señor Gabriel, ¿puede habilitar su micrófono? Señor Gabriel. Tenemos al señor Johnny con el micrófono habilitado. La señora Virlena Bermúdez. ¿Puede habilitar su micrófono? Señora Virlena. Bueno, mientras van habilitando sus micrófonos, en el chat teníamos la siguiente pregunta. Para los anexos en las fincas como establos y pesebreras, ¿qué vida útil se sugiere? Pues ese digamos que es muy relativa, digamos, porque es que depende del material que esté construida, porque por ejemplo hay establos pues con concreto, entonces pues si lo que establo es en concreto, metálico, que tiene una vida útil, digamos que puede ser, como dice la norma, de 100 años, o digamos, y si es en madera, pues va a tener otra vida útil, entonces no se podría generalizar, ¿cierto? Pero sí es importante pues que tengan en cuenta las vidas útiles que están en la resolución 620. Perfecto. Ya tengo habilitado. ¿Nombre? Gabriel. Listo, señor Gabriel. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al señor Omar Muñoz por la conferencia muy clara, muy específica y que nos sirve mucho de apoyo. En segundo lugar, quiero hacer una observación para el auditorio porque estuvo habilitado un micrófono toda la charla. Se escuchaban carcajadas, se escuchaban una cantidad de cosas. Me parece que tenemos que tener mucho respeto por la demás audiencia. En tercer lugar, quiero pedirles el favor también de que tengamos en cuenta a la hora de las preguntas que las hagamos al lugar, de acuerdo a las diapositivas en donde el expositor va parando, porque nos perdimos del punto 9, que es el estudio de mercado para predios rurales, y el punto 10, que son los cálculos estadísticos, que si bien nosotros los manejamos, nos sería muy útil haber culminado muy bien con la exposición completa como estaba concebida y planeada. Muchas gracias. Pero, señor Gabriel, si de pronto nos queda un poco de tiempo, podemos entrar allá, aunque sea un poco más rápido, y lo podemos mirar. Sí, señor, con mucho gusto. Entonces, no sé si hay más preguntas o avanzamos un poquito más, porque creo que el tiempo se nos va comenzando a agotar, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Si desea, podemos avanzar para que puedan ver los últimos puntos. Listo, pues en esta parte no me voy a detener mucho, digamos, pero los criterios a los que deben sujetarse los avalúos del artículo 1 del Decreto Nacional 422, los invito a que lo lean. Digamos, de esto hay que resaltar, digamos, primero la objetividad, ¿sí? ¿Cierto? Que se basará en criterios objetivos de datos comparables y cuyas fuentes sean verificables y comparables. Certeza de fuentes, la información, índices, precios unitarios, curvas de depreciación o proyecciones que se utilicen deben
provenir de fuentes de reconocida profesionalidad y en todo caso se revelarán, digamos, deben revelar de la fuente, ¿cierto? La transparencia debe expresar todas las limitaciones y posibles fuentes de error y relevar todos los supuestos que se hayan tomado en cuenta. El avalúo además debe tener integridad y suficiencia. Los avalúos deben contener toda la información que permita a un tercero concluir el valor total del avalúo sin necesidad de recurrir a fuentes externas al texto. Adicionalmente, debe ser posible verificar todos los cálculos que soporten el resultado final y los intermedios, ¿cierto? Y digamos que el valor debe tener independencia. Los avalúos deben de ser realizados por personas que directa o indirectamente carezcan de cualquier interés en el resultado del avalúo o en sus posibles utilizaciones, así como de cualquier vinculación con partes que se afectarían, ¿cierto? Los avalúos no podrán tener vínculos de establecimientos de crédito, ¿cierto? Ni con los deudores o los acreedores, ninguna relación de subordinación, dependencia o parentesco, ni estar incursos en tales causales de recusación a las que se refiere el artículo 72 de la Ley 550/99, no pudiendo existir en ningún evento conflicto de intereses. Digamos, los avalúos deben tener su profesionalidad, los avalúos deben realizarse por personas inscritas en la entidad, en la especialidad respectiva y en la lista correspondiente o en el Registro Nacional de Evaluadores. Entonces, eso es importante tener, pues digamos que eso lo pueden ustedes manejar, lo pueden leer un poco más a fondo, los criterios que debe ajustarse el evaluador, de acuerdo al Decreto Nacional 422 de 2000. Y me voy a detener un poquito aquí de pronto en el estudio de mercado de predios rurales, ¿cierto? Aquí tenemos pues, un modelo, digamos que este es el número de ofertas que se encontraron, ¿cierto? Pues tenemos que tratar de relacionar la ubicación, entonces decir la vereda en que se encuentra, si está sobre vía principal, si está a 2 kilómetros, si está cerca del casco urbano, perdón. Valor del pedido, ¿cierto? Y así para todo el mercado, el valor del pedido. Entonces, aquí que es importante, porcentaje de negociación, ¿cierto? Aquí quiero hacerles como una invitación, o como una recomendación, y es que no trabajen un porcentaje de negociación siempre todo el 10, el 15, el 20, ¿cierto? Porque pues no es la idea de hacer el mercado pues es depurarlo de la mejor manera y es llamando realmente a las ofertas y pues haciendo la investigación, escudriñando, ¿cierto? Entonces, claro, si me dicen que esta finca tiene un área de 20 hectáreas, por ejemplo, el primer ejemplo, pues yo tengo que mirar para darle el valor a las construcciones, pues tengo que mirar la casa, el área de la casa y las características, pues en este caso una casa de 50 metros de bareque, que tiene un corral, que tiene un manejo de ganado, tiene un cultivo de café muy pequeño y pues que tiene un valor de aproximadamente 30 millones, eso, de acuerdo a este ejemplo cuando quedó, de pronto posiblemente esté desactualizado. Y entonces ahí puedo, digamos que sacar el valor estimado de las construcciones y de los cultivos, ¿cierto? Para poder determinar el valor por hectárea, siempre y cuando esta finca tenga las mismas características de la que yo voy a hablar, lo que se hablaba ahorita cuando estamos dando el valor a las unidades fisiográficas. Entonces no puedo generalizar que toda la finca tiene las mismas características porque ahí comienzo a tener el primer error, ¿cierto? En la segunda, por ejemplo, entonces vamos a mirar, pues, lo mismo, el pedido, 350, el factor de negociación y se depura de acuerdo a lo que tiene. Y una tercera que tengo como ejemplo y la resalto, porque a veces pasa que uno como evaluador de pronto no depura muy bien las ofertas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos aquí en la descripción de las construcciones y los cultivos y anexos, vemos que tiene una casa de 200 metros cuadrados, tiene estructura en concreto, con unos buenos acabados, una bodega, doble altura, 100 metros de cultivo, de aguacatejas, 10 hectáreas, y le colocan solamente un valor de 25 millones, pues ahí el evaluador no está depurando bien la oferta. Entonces, la idea es que cuando nosotros depuremos las ofertas, si bien es cierto, nosotros para hacer un avalúo no tenemos que hacer los 4 avalúos, porque a veces le dicen eso, es que tengo que hacer los 4 avalúos. No les estamos diciendo que haga los 4 avalúos, los 5 avalúos, simplemente que tengan en cuenta, pues por lo menos las características principales de esos inmuebles y pues así puede hacer una depuración de sus ofertas de mercado bien. Ahora, siempre es importante pues hacer la descripción del inmueble, el nombre de la fuente de quien dio y el teléfono para poder verificar realmente que esa información, en el caso de con nosotros, control de calidad, que hacemos control de calidad, digamos, podemos llamar y verificar que lo que el evaluador realmente nos está trayendo esa información pues es verídica y que es consecuente con la información que está trayendo. Ahora, si bien es cierto, pues
cuando se den las llamadas no exactamente, no sé, pero pasa, el evaluador, al valor le pidieron 500 millones y de pronto ya no están pidiendo los 500 y no 510, pero es algo semejante, algo parecido, ¿cierto? Porque es que a veces también hago como un llamado de atención aquí en general a los valores a nivel nacional, y es que a veces no somos muy responsables con este estudio de mercado. No en el ánimo, no es de regañarles y mucho menos decirles hoy en el día del evaluador que no hagan eso, pero sí hay personas que a veces que uno no se pueden conseguir la información, entonces el teléfono no existe, usted llama y no existe el teléfono, no hay ninguna información, a veces contesta diciendo yo no estoy vendiendo nada, entonces tratemos de hacer, como dicen, el trabajo lo mejor a conciencia y de la mejor manera para que el resultado de nuestros avalúos pues sea un avalúo bueno, que sirva para tomar decisiones tanto oficiales o particulares o en el caso de hipotecas o lo que sea, pero que sea pues, de la mejor manera que quede la información que se utiliza ahí, porque yo no sé por qué a veces, no todos, porque no puede ser que todos, pero hay unos que son como muy folclóricos en este estudio de mercado y simplemente lo que hacen es como llenar por llenar y de pronto a ver si las cosas le pasan así. Yo no sé si así funciona en todas partes, pero por lo menos aquí en el instituto le hacemos un seguimiento muy especial a toda esa información que tiene, por eso que los avalúos, digamos, del instituto pues tienen renombre a nivel nacional y siempre han sido de mucha seriedad. Digamos, eso es como una recomendación para el mercado, pues aquí, digamos, de hacerlo de la mejor manera y tratar de depurar lo mejor que pueda las ofertas. Ahora, si tenemos no solamente ofertas, sino que también tenemos transacciones, pues qué mejor que las transacciones, ¿cierto? Porque las transacciones sí nos dan, pues, lo que se transó el inmueble, ¿cierto? Pero aquí hay que tener una recomendación que les hago y es que cuidado, digamos, con las transacciones, porque no siempre las transacciones quedan por el valor real, a no ser que usted sea conocido del propietario, lo que sea, porque en este país estamos y lo que pasa es que casi siempre las transacciones las hacen por el valor catastral, más unos pesos de más, que es lo que les permite la notaría para hacerlo, y resulta que un inmueble que lo compraron en 100, que en catastro está en 100 millones, lo compraron en 100, le ponen 101 y realmente la transacción real del inmueble fue de 400, 500 millones. Entonces hay que mirarnos, porque a veces se van a revisar los folios. Ahora, si usted revisa los folios, si eso fue una compra para el Estado o para una empresa que normalmente colocan el valor real de la transacción, pues sí es bueno tenerlo en cuenta. Lo contrario, mejor no, porque pues no es lo ideal. Eso sería así como en la parte del mercado, digamos, y algunas cosas como para tener en cuenta aquí ya más generales, ¿cierto? Entonces, de los avalúos, ubicación, ¿cierto? Identificar de manera breve la ubicación del predio, señalando la vereda, forma de acceder, la distancia al centro, el poblado más cercano, distancia a la vía principal, etcétera. Porcentaje de negociación, ¿cierto? Lo mejor es calcular este porcentaje con base en el valor mínimo indicado por la persona que vende el inmueble y el valor inicial del pedido. La descripción de las construcciones y cultivos, pues como ya les dijimos, adelante. Descripción del inmueble, detalladas características más importantes del inmueble, tales como topografía, vías de acceso, distancia al centro poblado más cercano o a la vía principal, las posibilidades de mecanización, frentes sobre vías, si las tiene, si no, depuración del mercado, lo que les venía diciendo ahorita. El porcentaje de negociación en lo posible debe ser calculado y no un simple porcentaje, como les decía ahorita, optado por el profesional evaluador, es decir, debe ser un porcentaje obtenido producto de la puja entre el dueño del predio y la persona interesada en el mismo, por medio del cual se estima el menor valor, digamos, por el propietario que vendería el inmueble. Entonces, aquí hay que tener la habilidad, digamos, del profesional, porque digamos que aquí en Colombia, desafortunadamente siempre las personas no venden por el valor exacto de lo que van a vender un inmueble. Si el inmueble vale 500 millones, si vale 400 millones, piden fácilmente 500, entonces, o 450, qué sé yo. Entonces, toca entrar a tratar de que el propietario le dé la información lo más real y que usted como evaluador, que es el investigador que está llamando a por esa oferta, pues trate de llegar al valor que realmente puede ser el valor de la hectárea después de ya hacer la depuración de su inmueble. Estimar el valor aproximado de las construcciones, como lo que les decía ahorita, más o menos, y de los cultivos y todo este tipo de cosas sin hacer el otro avalúo, porque a veces siempre los evaluadores le dicen, no, es que no va a ser un solo avalúo. Sí, es cierto que usted es un solo avalúo, pero tiene que tratar de conseguir información de las ofertas o de las negociaciones. Y, digamos, pasando un poco acá, un poco más, digamos, las ofertas pues, se deben de referenciar. Entonces, aquí debemos de referenciar nosotros el inmueble, digamos, aquí en este ejemplo, pues estamos referenciando en rojo el inmueble y las ofertas que tenemos, ¿cierto? Entonces,
para que la persona que le está haciendo control de calidad o a quien esté en este inmueble a revisarlo o a la entidad que vaya, pues pueda decir, vea, esta persona está concluyendo con la oferta 6, con la oferta 5, 6 y 7, digamos, está en el color amarillo, o de pronto dice, no, pero está con la 1, tiene algo con la 1 porque es un suelo que tiene una parte protegida. Entonces, es importante también que ustedes ubiquen tanto las ofertas como el inmueble, para que las personas que le están haciendo control, o para su mismo autocontrol, ¿cierto? Entonces yo digo, yo mismo me hago el autocontrol como valor, digo, pero es que realmente esta oferta que yo tengo aquí, pues no se me parece, porque es que la oferta, el avalúo que estoy haciendo es cerca a la vía, y si bien cierto tiene otras características, pero es que mi otra oferta es la 1, digamos que está muy lejana, entonces le sirve para decir, bueno, ese puede ser de pronto un techo, le puede servir tanto de techo y está mejor ubicada, o de mejores suelos, lo que sea, o de valor mínimo, pero sí puede tener en cuenta todas las ofertas. Además, no es importante o no es necesario que se relacionen todas las ofertas de mercado de un municipio, digamos, porque hay personas, valores muy acuciosos, y van a hacer un inmueble y consiguen 50 ofertas, pero ¿cuáles de las 50 ofertas son realmente comparables que les sirvan para concluir su valor del terreno, ¿cierto? Entonces, porque a veces ya de pronto, y puede pasar, que las inmobiliarias o otras cosas tengan una cantidad de ofertas y lo que hacen siempre es utilizar esas ofertas y ni las actualizan, ni llaman de nuevo, ni ese tipo de cosas, sino que siguen haciendo los avalúos con esas mismas ofertas, y pues la idea es siempre estar actualizado en las ofertas, los valores cambian, la economía es dinámica, y la parte, el sector agrícola, pecuario, el sector agropecuario, pues no es ajeno a esas circunstancias. Digamos, y los cálculos estadísticos, pues digamos que estadística, pues vamos a ver aquí el promedio de este estudio. Entonces dice pues que el promedio son 19.432.000, se hizo la desviación estándar que es 1.323.000, coeficiente de variación 6.80, digamos que está dentro de lo permitido, ¿cierto? Que por la norma, que es 7.5 hasta en el momento. El valor del límite superior, entonces el límite superior pues está ahí, y el límite inferior, y aquí pues vamos, el valor adoptado, digamos que eso, el valor adoptado queda como a lo que el evaluador ha interpretado también, ¿cierto? Porque yo puedo contar ofertas con mejores características que la mía, entonces yo adopto el límite inferior y dando una claridad ahí que si bien es cierto, pues en algunas cosas semejantes, pero tiene, y puedo adoptar de pronto el límite inferior, o viceversa. Entonces me voy a las normas y veo que el valor promedio o el valor inferior, pues no es que se ajuste, sino el valor superior, pues me puede decir que voy a adoptar el límite superior, porque de una u otra manera, pues este predio, esta unidad fisiográfica, tiene unas mejores características que el mercado, y pues exponerlo, puede ser porque el área de la misa más pequeña o algo. Aquí una invitación que sí les quiero hacer a todos los evaluadores es que por favor no hagan solamente una investigación de mercado y la traten de forzar a un inmueble. Me explico. Entonces, por decir algo, tengo un avalúo que tengo 3 unidades fisiográficas. En la primera lo tengo con un valor potencial de 61 puntos. Y tengo una segunda con una hagámosla con 2 unidades fisiográficas para hacer el ejemplo mucho más claro, y tengo la otra con 23 puntos de potencial, y entonces digo, no, el valor de 61 puntos, entonces le doy el mayor valor, ¿cierto?, de mi estadística, y a la otra le doy el menor valor. No, porque es que ahí sería forzar, y pues si miramos de alguna manera la objetividad, pues ese 61 puntos tiene muchas más buenas y mejores características que la de 23. Entonces, como el índice o el coeficiente de variación es tan pequeño, pues si le doy el valor, digamos, al nivel superior aquí a la una de 20 millones y antes de 18, digamos, de 18.200, que sería lo que permitía el límite inferior, pues ahí simplemente va a cometer un error, y estamos forzando a una estadística que no nos está llevando al mejor resultado. Y pues digamos, si de pronto no le ponen bien cuidado la persona que está haciendo el control de calidad o la persona que está recibiendo ese avalúo, pues ahí puede incurrir en un error en el evaluador, y puede ser incurrir a la entidad o al particular que le esté haciendo el avalúo en un error que no es el más apropiado. Digamos, y acá, bueno, el método de reposición, pues aquí no me voy a detener mucho, digamos, pero digamos, se debe hacer un listado de todas las construcciones, ¿cierto? Las partes anexas, la edad de cada uno de ellos, ¿cierto? La vida útil de cada inmueble depende de sus características, y pues estado de conservación, pues esta es la tabla que todos hemos utilizado de Fitch y Corbin, y la llamamos que está mal escrito, que no sé qué, bueno, todo ese tipo de cosas, pero lo hemos venido utilizando, y el margen de error, si bien es cierto, puede ser que tenga algunos errores, pero no son tan graves, que pues, es probable que se vaya a mejorar esa tabla, por ejemplo, para posterioridad, y ya, pero hasta el momento está vigente, y se puede hacer con eso
las depreciaciones. Entonces el valor de depreciación a nuevo, digamos que es el valor, la depreciación que está con porcentaje, el valor de depreciación a nuevo, pues que es que donde ustedes han hecho un presupuesto o han tomado de una revista o han tomado del catálogo del instituto, el valor de reposición, el valor depreciado, que se vea el valor depreciado, el valor final y el valor adoptado. ¿Qué pasa? Siempre tratemos de dar el valor adoptado redondeado, no demos, digamos, si el valor final fue 383.951, pues redondeémoslo para no dejar esos números así, porque digamos que eso ya sería pues rayar en la exactitud de todas las cosas y pues los avalúos de una u otra manera tienen un margen de error, ¿cierto? Eso todo no es así tan perfecto como nosotros quisiéramos que fueran las cosas. Y el resultado del avalúo, pues ya de un orden, ¿cierto? Siempre se recomienda darle un orden, primero el valor del terreno, entonces la unidad fisiográfica 1, pues el área que tiene, el valor que se adoptó y el resultado, la unidad fisiográfica 2, el área que se tiene de ese tipo de unidad fisiográfica con todo lo que ya hicimos, el trabajo que hicimos, el valor que tiene y sacar un subtotal del valor del terreno, ¿cierto? Luego cogemos de pronto las construcciones con su respectiva área, con su respectivo valor, con la depreciación que se le hizo a cada una, y luego ya vamos a, digamos, los cultivos, si tenemos cultivos, entonces café, plátano, las hectáreas, el valor, y hacemos la sumatoria, y ese va a ser el resultado total de nuestro valor, ¿cierto? Entonces, es importante que se presenten como de esta manera, como organizados, ¿cierto? Siempre, mi recomendación es que las unidades fisiográficas siempre tengan la de mayor valor primero y la de menor valor, digamos que el orden de fronteras no está en el producto, pero sí se ve como un avalúo más organizado, más presentado, mejor elaborado. Entonces, por ejemplo, la parte del terreno, pues que sea así. Y pues, de acuerdo, así sería más o menos como se debería presentar un avalúo, digamos ya en su valor total. En consideraciones que hemos podido generales del avalúo, entonces indicar los aspectos y consideraciones relativas a quienes indican el resultado final del avalúo del inmueble, señalar tanto los aspectos positivos como negativos, ventajas o desventajas que presenta el inmueble que estamos evaluando, resaltar situaciones importantes a tener en cuenta, por ejemplo, respecto a áreas de terreno, la norma de uso del suelo, la accesibilidad, no utilizar frases tan cortas, más bien profundizar un poco más respecto a los aspectos o situaciones que requieren resaltar y la consideración la normativa de uso del suelo. Y digamos que en eso así pues ha sido una charla muy rápida, digamos no muy profunda, que se podría tener un poco más de profundidad, pero pues como el tiempo es corto y gracias a Dios y se pudo dar, digamos, a las 2 horas que me lo ha permitido el Autorregulador Nacional de Evaluadores, y pues a quienes reitero las gracias, muy formales. Doctor Muñoz, muchas gracias por su movilidad, por haber estado con nosotros el día de hoy. Muy enriquecedora su charla. Entonces, finalmente, y antes de que abramos nuestras cámaras para poder tomar el registro fotográfico, queremos agradecerles por haberse programado con Ana durante todo el año 2024. Su participación activa en nuestras actividades, webinars y proyectos es lo que nos motiva a seguir trabajando en pro de su crecimiento profesional. Los queremos invitar a estar muy pendientes de todo lo que el Autorregulador Nacional de Evaluadores tiene preparado para el año 2025. Nuevos proyectos, herramientas y espacios de capacitación están en camino para seguir fortaleciendo nuestra comunidad de evaluadores. Gracias, gracias por estar aquí, por confiar en Ana y por ser parte de esta gran familia. Que tengan un excelente día del evaluador. Los invito a abrir las cámaras, por favor. Muchas gracias a todos los participantes, digamos, de esta charla de avalúos rurales, y espero pues que les sean útiles en su actividad diaria, y pues reitero las felicitaciones en el Día del Evaluador para todos los queridos colegas como evaluadores. Muchas gracias por asistir al evento.